Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buen día, Cande, Fer, Ari. Buen día. Buen día, Adrián. John Edier, bienvenido. Gracias, aquí al buenos días. Pase. Gracias por estar aquí Por favor. con nosotros. Bueno, llegamos a otro final de mes y eso implica, como cada mes, gente con incertidumbre sobre su futuro laboral, gente haciendo cuentas para ver cómo va a llegar con la plata o directamente no llegando. Hay una frase que utiliza Santiago Caputo en sus diversas incursiones en las redes sociales, que es todo marcha acorde al plan. Es casi una firma, le ponen a veces las siglas, TMAP. Y todo marcha acorde al plan. Es una afirmación que tiene un sustento en la realidad, por lo menos en términos económicos. El lunes, por ejemplo, que es el Día de la Industria, el gobierno va a efectualizar la baja de 10 puntos que había subido en el comienzo de su gestión al impuesto país. Esa va a ser una gran ventaja adicional para los grandes inversores, aquellos que ya fueron beneficiados con el RIGI y con otros aspectos de la ley de bases, del DNU 7023, porque son los que, y gracias al RIGI, van a poder traer de afuera la mayoría de sus insumos, ahora pagando un dólar más barato, porque la verdad es que las empresas que producen acá, que ya están en crisis por la caída del consumo y por la caída de la producción, esto los termina de liquidar, no les hace la bajada del impuesto país ningún favor. El costo de la medida, según estiman, es de alrededor de $500 billion por mes, 500.000 millones de pesos mensuales. Simultáneamente, hay millones de personas en la Argentina que hoy todavía no saben cuánto les va a salir el boleto de colectivo el lunes, si es que van a poder tomarse un colectivo, porque tampoco es seguro que vaya a haber servicio. Todo por la decisión política del gobierno, para perjudicar a Jorge Macri y a Axel Kicillof, de recortar subsidios al transporte por un valor 30 veces más bajo que lo que va a dejar de percibir el gobierno a partir del recorte del impuesto país. De la misma forma, lo charlamos toda esta semana, el costo de darle a los jubilados el módico aumento que representa el proyecto de ley que ya fue sancionado, y digo módico aumento porque también vimos esta semana que en 6 meses los jubilados perdieron la capacidad de comprar 130 litros de leche y con la nueva ley recuperarían 30 de esos 130, que perdieron la capacidad de comprar 2.000 boletos de colectivo y con ese aumento lo que harían sería poder mantener la capacidad ahora y no seguir perdiendo. Y equivale a lo que va a dejar de percibir el gobierno por la baja del impuesto a las fortunas, que es lo que acá tiene el nombre técnico de bienes personales y que grava solamente a las personas que tienen propiedades y valores por montos muy elevados. Pero todo marcha acorde al plan. Esto es parte del plan. Lo dijo Caputo varias veces cuando, hablando con empresarios, les dijo: cuando nos sobra algo de plata vamos a bajar impuestos. Es lo que están haciendo. Y tiene otra implicancia esto, una implicancia muy clara. Si cada vez que al gobierno le sobre plata, lo que van a hacer es bajar impuestos, lo cual a su vez, obviamente, impacta en la capacidad de recaudación, el ajuste no se termina nunca. Y si cada vez que sobre plata, el Estado va a bajar impuestos a los que más tienen, el ajuste, que no se termina nunca, recae siempre sobre los mismos, que son los jubilados, los trabajadores, las pymes. Y cuando salgan a protestar, esta semana también el gobierno mostró muy claramente cuál es el plan para lidiar con esas protestas. Todo marcha acorde al plan.
Qué fuerte, Nico, esto que decís de que lo van a aplicar el Día de la Industria. No había como esas cosas efemérides que son tremendos. Día de la Industria, que hay que recordar siempre al amigo Felipe Piña, que es en realidad el día del primer contrabando. Lean en los mitos de la historia, está bien contado eso, y en la página de Felipe, pero qué tremendo, porque esta decisión, que siempre lo venimos siguiendo con Cande, puede tener o que bajen los precios de los productos importados, que es lo que puede generar, pero eso no es en sí una buena noticia, porque si bajan los precios de los productos importados, funde a la industria en el Día de la Industria. Entonces, y tampoco está garantizado de que bajen los precios, porque en realidad lo que están haciendo es aumentarle el margen de ganancia a ese empresario que en vez de producir acá, lo trae importado y lo va a poder traer más barato. Puede bajar los precios para fundir a la industria local y después subirlos, que es una típica maniobra de este tipo, pero qué tremendo que justo se empieza a aplicar el Día de la Industria, la destrucción de la industria. Uno con este gobierno no sabe si es que nadie se fijó y nadie se dio cuenta que es una posibilidad Es o una que posibilidad. son tan crueles que lo hicieron a propósito. No, Sí. pero Es otra. que es brutal que coincida, lo están marcando, la baja del impuesto país a los empresarios que importan insumos y productos, y al mismo tiempo se le aumenta el colectivo, a la gente que va a laburar le aumentan las tarifas, aumenta la nafta este fin de semana. Así es. Ahora Cande nos va a contar todos los aumentos que se vienen en septiembre, porque todos los meses vienen con su tanda de aumentos, y todo eso obviamente también impacta en los bolsillos. No, porque es una transferencia de ingresos tan directa como Permanente. uno la ve. Es increíble, la verdad, ¿eh? Y además en base a una expectativa, porque dicen, bueno, van a bajar los precios por esta reducción de la alícuota del impuesto país y por eso ya hay aumentos no solo en el transporte, sino también en las tarifas, en un montón de gastos sensibles y gastos que son difíciles de bajar. O sea que lo que esperan es que siga bajando alimentos y bebidas, cualquier tipo de consumo en el cual tengas alguna decisión. Sí. Hablando de gastos difíciles de bajar, hoy leía que en el cálculo de la inflación, porque mucha gente dice, che, pero a mí no me está bajando la inflación. El cálculo, el ponderado sobre el cual se hace el cálculo de la inflación, que es el que dice, bueno, un hogar gasta tanto porcentaje de sus ingresos en alimentos, tanto porcentaje, dice que entre los servicios y las expensas, es decir, vivienda, luz, agua y demás, un hogar gasta el 8,9% de sus ingresos. Cosa que hoy en día es notoriamente falso. Hoy en día un hogar gasta, si le va bien, un tercio de sus ingresos en eso, y si le va mal, más de la mitad. Lo que vos estás explicando es que en el ponderador, en la fórmula que determina el índice de precio al consumidor, hay gastos que vienen aumentando muy fuerte y que no ponderan tanto en Así esa es. fórmula. Bueno, al hacer una nota de Rodrigo Núñez muy interesante, cuenta la inflación acumulada ya la cuarta semana de agosto, según las dos consultoras que nosotros seguimos como monitor, EcoGo y LSG, son las dos consultoras que venimos siguiendo como monitor de la inflación ya desde los tiempos de Alberto Fernández. Tienen el beneficio de la continuidad en el método, entonces se compara a sí mismo. Sí. Y eso es su valor para darle fiabilidad al número. En la cuarta semana de agosto subió fuerte la carne pondera de manera muy significativa en el índice de precio al consumidor, y eso le da una proyección, lo vamos a saber dentro de 15 días en la cifra oficial, de 4% de inflación para agosto. Esa cifra, como vos decís, probablemente no refleje la real inflación de bolsillo. Pero para el gobierno refleja de todas formas un problema, que es que tiene amesetada, aunque sea un dibujo, tiene amesetado el dibujo. A niveles altísimos. Claro, tiene amesetado un dibujo a niveles altos, y ese es un problemón, porque lo único que tiene para ofrecer en términos políticos el gobierno, más allá de la transferencia de ingresos de lo que ustedes comentaban y la destrucción del aparato productivo, que es parte constitutiva del plan Milei, lo único que tiene para ofrecer a la población en general es la moderación, en términos de libertarios, domar la inflación, ¿no? Usan mucho la palabra domar para todo. Bueno, domar la inflación. Si domar la inflación va a implicar tener 4% de inflación mensual, insisto, como vos bien decías, 4% que no refleja la inflación real, pero aún así tampoco sirve, porque eso aleja las posibilidades de arribo de dólares, por ejemplo.
salvo para la especulación financiera. Es un poco lo que viene contando Cande esta semana. Sí, tenemos en la placa 7 la variación esto de alimentos y bebidas de EcoGo, que marca estas variaciones semanales, y marcan un piso que está siendo difícil de perforar, y también en ese sentido se lee esta comunicación de retrotraer la alícuota del impuesto país, porque en realidad no es una reducción, sino que la llevan al valor que tenía el 12 de diciembre de 2023, un aumento que habían estipulado ellos para aumentar las arcas públicas y que ahora va a llevar a justamente un ajuste fiscal que va a tener que ser más fuerte para compensar esa caída de la recaudación tributaria. Claro, porque viene siendo el impuesto que más recauda, ¿no? Después del IVA, ¿no? Después del Sí, IVA. es el quinto impuesto más importante, el impuesto país en general, y por eso también es importante ver qué pasa en diciembre. Ellos dicen que no lo van a extender y eso va a ser un problema para las cuentas públicas Ahí hay un de detalle 2025. en realidad. No es una decisión del gobierno extenderlo, no, aunque ellos quieren venderlo como Milei va a sacar el impuesto país. El impuesto país se aprobó en 2019 por 5 años. Sí. Se cae el 31 de diciembre de este año, excepto que el Congreso, donde el gobierno no tiene una mayoría, decida lo contrario. Entonces, en todo caso, lo que podrá hacer el gobierno es en el proyecto de presupuesto no contemplarlo y contemplar alguna otra fuente de ingresos que lo supla. Pero en realidad también lo que pasa es que si propusiera extenderlo, hay que ver si tiene los votos para hacerlo. Pero antes de eso, me parece interesante porque esto lo anuncian ahora también y ponen la fecha, el 1 de septiembre, porque es muy mala la noticia de que en agosto la inflación rondaría el 4%. Claro. Digamos, dos datos donde vos marcás que no podés perforar el piso del 4%, por más que tenés todos tus esfuerzos en una recesión económica profundísima para poder llevarla al 2%, insistís con el mismo plan, entonces tenían que anunciar algo para tratar de decir, bueno, agosto fracasamos, pero en septiembre va a ser menor. La apuesta, otra vez, todo esto ya se hizo en la Argentina. La apuesta es a facilitar las importaciones para obtener por vía de importaciones precios más económicos en el mercado local. Esa es la apuesta. Cualquier parecido con el plan de Martínez Dios no es casualidad, porque básicamente es el mismo. No hay diferencias. Lo que hay es modificación de estilos, si querés. Bueno, aquel plan de Martínez Dios se acompañaba con una represión brutal, desapariciones. Hoy creo que es el día de los detenidos desaparecidos. El detenido desaparecido, sí. Hoy es el día de Hoy. los detenidos desaparecidos. Bueno, ahora, el plan básicamente funciona del mismo modo. Abren, de algún modo, tampoco es que abren las importaciones con la decisión del lunes. Ya habían abierto antes las importaciones. Lo que buscan ahora es abaratarlas. Claro. Abaratar las importaciones con el objetivo de presionar a los productores locales para que se pongan en línea con los productos que se puedan importar. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque lo que se retrotrae, porque en definitiva tampoco es que se baja, se retrotrae a valores de diciembre, es el impuesto país para fletes y servicios, no es para todo el sistema de importaciones. Para o fletes e importaciones, justamente. para no fletes para e importaciones. servicios. Para bienes No- y fletes. Claro, no sirve, por ejemplo, para, y esto se lo aclaro a los gamers, si compran un jueguito van a seguir con la tarjeta van a seguir pagando el Las impuesto. Las país. plataformas Sí. también. El Claro. dólar tarjeta se mantiene Digo, porque fijo. muchos gamers votaron a Miller con la expectativa de que eso los iba a favorecer en la compra de jueguitos. No va a pasar eso. Todo esto, como vos decís, Adrián, ya sucedió otras veces porque es el corazón de la propuesta económica neoliberal, por así decirlo. Justo yo vengo leyendo un libro de historia y leía cómo Mises, que es uno de los padres del neoliberalismo y a quien Milei referencia como uno de sus autores de referencia, explicaba, cuando era un asesor del gobierno austríaco en la década del 20, hace un siglo, que los únicos precios que puede regular un gobierno son los impuestos y los salarios, porque todos los demás precios están puestos por un gran mercado internacional, global, donde los gobiernos de cada país no se pueden meter. Al abrir las importaciones estaban haciendo eso, es decir, lo único que podemos bajar acá hasta encontrar un nivel de equilibrio son los impuestos y los salarios. Sí. Además siempre se les ocurre bajar las dos cosas, nunca se les ocurre subir las dos cosas, pero bueno, no importa. Pero es increíble cómo nos seguimos manejando con lógicas de hace un siglo. Y una cosa, porque una de las herramientas de esta etapa es la comunicación, ¿no? Cristina había elaborado una idea respecto a las... ¿cómo era que había dicho comparando, una comparación que fue muy polémica en su momento, las balas de tinta, una cosa así? Había hablado de una Sí, figura de ese estilo. ¿cómo era? No me acuerdo la frase que usó. Pero efectivamente, en esa figura había una consideración que es bien interesante, que es que los medios de comunicación han reemplazado como sistema de presión a la bayoneta, digamos, ¿no?
Ahora, el gobierno le va a dar el Ministerio de Economía le va a dar una vuelta de tuerca a eso, asociado a lo que está de moda ahora, que es el streaming. La próxima semana se va a poner en funcionamiento un streaming del Ministerio de Economía. ¿Hoy lo salía? Hay que ver qué pasa con eso. Yo hablé con gente del Ministerio de Economía y me dijeron que ni compraban equipos nuevos. Bueno, estaba previsto para hoy. Por esta razón me parece que quedó postergado para la semana que viene. Está previsto para hoy. El conductor, ¿saben quién va a ser el conductor del streaming de Se Ríe, Cande? ¿Saben quién va a ser el conductor del Espero que streaming no de sea el Economía? Gordo Dan, el único que pido. No, el Gordo Dan no lo va a Ese hacer. ya tiene trabajo. Sí. Es un funcionario que llaman el Halcón. ¿Eh? El Halcón, lo conocen como el Halcón. Es un funcionario, ¿eh? ¿Se llama Felipe? Se llama Felipe. Su apellido es un barrio porteño. Y el apellido es de un barrio. Felipe Núñez. De Es la el- mesa chica de Toto. Sí. Es de la mesa chica de Toto, pero es más de Milei que Milei. Sí. O sea, es un ortodoxo mileísta del equipo, originalmente del equipo de Emilio Campo. Emilio Campo era el que iba a destruir el Banco Central, tenía esa misión. El Y- dolarizador. Se quedó afuera. El dandy. Bueno, y era tan mileísta que lo dejaron afuera por ortodoxo, por mileísta ortodoxo, digamos. Cuando Milei empezó a hacer este corrimiento hacia cierto pragmatismo en la gestión política, lo dejó afuera Emilio Campo, que era un gurka. Pero Bueno, Felipe quedó. Felipe Núñez lo llaman el halcón porque es un gurka, es director del BICE, del Banco de Comercio Exterior. En Twitter parece un troll. En Twitter se comporta como un troll, es muy Es un asiduo tendenciero. de la Quinta de Olivos también, Felipe. Es muy asiduo de Quinta. ¿Y cuál es la preocupación que hay en el ámbito empresario? Que el streaming del Ministerio de Economía sea un mecanismo de scratch empresario. Sí, el problema ahí es que me parece en el Ministerio de Economía no se dan cuenta de que, a diferencia de lo que pueda suceder en redes sociales o en otros streaming, lo que digan ellos también va a ser tomado por insumo por los mercados, entre comillas, a la hora de tomar decisiones financieras. Eso va a crear Entonces, si vos tensiones transformás el Ministerio de Economía en una usina de trolls, eso sin ninguna duda va a tener un impacto en la economía. ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Que va a ser? ¿Va a estar con una programación? ¿O No, va a se ser supone una que el obra que va a ser streaming tipo Adorni Se supone que van a hacer entrevistas mano a mano con un funcionario? con funcionarios. Obviamente el primer funcionario sería Caputo. Claro, sería Núñez entrevistando a Caputo. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero ojo, porque ese como sería Karina entrevistando el a Javier. primer paso. Lo que creen los empresarios, de esto se habló anoche, por ejemplo, en la cena de DEPA. De esto se habló anoche en la cena de DEPA. Igual no sé si hay tantas ¿Hubo cena de precisiones EPA? dentro del Ministerio Sí. de Economía. ¿eh? ¿No nos invitaron? Bueno, no esperaba tampoco que me invitaran, no sé ustedes, pero No. nunca formé parte de ese club. Lo que digo es que anoche se habló entre empresarios, empresarios de medios, que muchos están diversificados, tienen negocios de real estate y otros más. Anoche se habló de la posibilidad de que el gobierno empiece a usar sus usinas de comunicación, las formales y las informales. El streaming del Ministerio de Economía sería una formal, pero después hay todo un dispositivo que está creciendo, Johnny lo ve todos los días, porque ese dispositivo involucra a periodistas extranjeros, el caso de Negre, por Sí, ejemplo. tal cual. Todo ese dispositivo que se disponga para escrachar empresas que no se alineen con el esquema de precios que tiene diseñado el gobierno de acá a fin de año, para entrar al año electoral con una morigeración, romper esta inercia del 4%. Es decir, trasladar la estrategia que vienen teniendo hasta acá, pero ámbitos... Pero al ámbito empresario. Y oficiales, La semana que de viene, la semana usinas que viene, y cierro con esto, la oficiales. semana que viene Milei tiene tres reuniones muy importantes en este sentido. Va a ir a su oficina de Mercado Libre. Sí. Sí. Va a participar de un evento de Techín con Paolo Roca al lado. Muy importante. Y va- Paolo no debe estar muy contento con la baja del impuesto país. No, de hecho lo viene amenazando públicamente con que se va a llevar sus inversiones a México. ¿Y la tercera? Y el tercer elemento es sobre el fin de la semana va a participar de un evento de Vox. Así es. En Argentina. Así es, así El es. partido Vox. La versión argentina de un congreso internacional de Vox. Ahora en un rato, Johnny, nos tenés que contar todo lo que se habla en los pasillos de la Casa Rosada sobre las internas, sobre Macri, Santiago Caputo, Karina. Vos traes siempre buena data y en un minuto te la voy a pedir. También Sí. con Cande vamos a repasar los aumentos que se vienen. Pero antes, dos cosas. Uno, tenemos una encuesta, como siempre, y los invitamos a votar. Ya votaron más de 1.500 personas. Habla de la crisis del gobierno, justamente de la crisis en términos de la micropolítica, de las internas, porque las opciones son, dentro de la pregunta, ¿qué impacta más en la crisis de gobierno? Las disputas entre Milei y Macri, los continuos viajes del presidente,
las renuncias de legisladores o la interna con Villarruel. Y hay mucha gente que comenta la economía. No, por supuesto, nos referimos obviamente A lo a la político. parte interna, a la parte micro La rosca. de esa política. Los invitamos entonces a entrar al canal de YouTube y a participar en esta encuesta. Y por otro lado, quería preguntarle a Ari, ¿por qué hay novedades en el tema alimentos? Que es una historia Sí. que surgió acá en el Destape Sí. y que viene teniendo un recorrido al que todavía le falta, que no es bueno para el gobierno, más allá de que logren que no se hable de eso. No, no es bueno para la gente en No, realidad. eso porque, desde ya. Desde ya. este gobierno heredó, y también es cierto, 10 millones de argentinos y argentinas que necesitaban del Estado para comer, y efectivamente el Estado se hacía cargo porque tiene una responsabilidad. Desde que asumieron, dejaron de repartir la comida, y nosotros descubrimos a finales de mayo que esa comida la tenían guardada en galpones del Ministerio de Desarrollo Social, que ya no se llama más así, se llama una parte Capital Humano y otra parte Ministerio de Salud, y que se estaba por vencer. Eso derivó en varias causas judiciales, una en el Fuero Contencioso Administrativo, que es donde está litigando varias organizaciones sociales diciéndole al gobierno, che, esto está en el presupuesto. Cumplí el presupuesto. Y el gobierno no lo cumple. Y otra causa penal, que en realidad era previa a nuestra publicación, que la había iniciado Juan Grabois, porque lo que ya sabíamos, y por eso nosotros fuimos a buscar dónde estaban los alimentos, era que no los estaban repartiendo. Claro. O sea, la pregunta que nos surgió a nosotros, que fue la pregunta periodística, es ¿dónde está la comida que no está llegando a los comedores? Eso lo denunciaban los comedores. Nosotros encontramos dónde estaba la comida. Y en esa causa penal, que la tiene el juez Casanelo, cuando descubrimos que estaba ahí la comida, el juez Casanelo le dijo repartan la comida, y el gobierno apeló. La Cámara Federal le dijo repartan la comida, y el gobierno apeló. La Cámara de Casación le dijo al gobierno repartan la comida, y el gobierno apeló, e incluso lo contamos hace un par de semanas, pagó por ir a la Corte Suprema. Esto, para los que no conocen, cuando vos presentás un recurso ante la Corte Suprema tenés que garpar. Garpó 900.000 pesos, esos son 600, 700 litros de leche. O sea, en vez de repartir la leche, pagan por no repartirla. Eso es el nivel de crueldad de Estado que se llega. A ver, para ser claros, a esta altura del partido le hubiera tomado menos trabajo al gobierno repartir la comida que tenía que todo el laburo que se tomó para llegar hasta esta instancia judicial para no hacerlo. Pero sí, a ver, si yo hubiera asesorado al gobierno, le hubiera dicho, chicos, repartimos la comida, perdón, malo, echamos al funcionario que no se dio cuenta y seguimos de Perdón, largo. ustedes saben cuál es la Pero- postura del gobierno, ¿no? A mí cuando estalla esto, apenas lo vamos a conocer, a la semana viene una altísima fuente del gobierno y me dice, nosotros vamos a ir hasta la Corte Suprema con esto. Porque la idea del gobierno es ganar una batalla cultural acá. La idea del gobierno es decir, nosotros no le tenemos que poner la comida en la boca a la gente, no tenemos que alimentar a la gente. No, Un poco el discurso de Milei, el que tenga hambre va a hacer lo que pueda. Esto lo dijo Milei en Estados Unidos. La idea con esto, más allá de lo judicial y todo, la línea del gobierno, es ir a hacer una batalla cultural con todo esto. Claro, el tema es que la batalla incluye que esa gente no tiene laburo, que los alimentos aumentaron, que cayó el consumo de alimentos, que cayó la producción de alimentos, o sea, todo. Yo también daría esa batalla. Yo no quiero que la gente coma en los comedores, quiero que la gente pueda ir a comprarse la comida y comer en su casa. Pero como eso no sucede, el Estado se hace cargo hasta que suceda. Claro. Y esto que vos decís es tal cual. O sea, el gobierno tomó la decisión cultural e ideológica Claro. de no repartir la comida, pase lo que pase. Y Bueno, Por eso Macri está pidiendo que se reparta la comida. claro. Claro. Se está dando un rulo muy, muy exótico. Ah, sí, sí, está todo dado vuelta. Es que Macri le reclama a Milei que Petovelo reparta la comida. Sí. No es un Macri que tiene sensibilidad social, lo que quiere es dañarle la batalla cultural Sí. al gobierno. Es un rulo exótico la historia. Con eso que dices hay un dato que después lo va seguro a contar Cande, que es la caída en el gasto de seguridad social, porque Macri empieza a bajar con Macri, pero ahora lo va a mostrar Cande. Novedades de ayer de este caso. Ayer el juez Sebastián Casanelo allanó finalmente el Ministerio de Capital Humano para ir a buscar información, y uno de los que lo difundió fue Juan Grabois, ¿sí? Ese es el documento por el cual sale el allanamiento, y obviamente Juan Grabois, que, insisto, es casi el único dirigente político que sigue este tema. Me llama mucho la atención. Juan Grabois es un dirigente social que pertenece a una organización que tiene comedores, o sea, que tiene un conocimiento cercano. Ahora, no necesitas ser un miembro de una organización social para que este tema esté en tu agenda. Estás hablando de millones de personas que necesitan del Estado para morfar. Bueno, es muy impresionante que ayer
Por lo menos yo, disculpe si alguno también lo compartió, pero el único que está sosteniendo este tema es Juan Grabois. Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Petovelo por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente, tuiteó Juan Grabois y compartió, obviamente, ahí está la decisión del juez Sebastián Casanelo. Y hay que recordar, yo creo que este archivo que vamos a mostrar, que es Javier Milei hablando de Petovelo, es lo que explica lo que contó Johnny Aguirre recién. O sea, ellos están en una batalla contra lo que llaman curros y se emocionan al contar que dan de baja, por ejemplo, el reparto de alimentos. Y yo creo que este es un buen archivo, si lo podemos compartir, habría que pasarlo seguido. Mirá. Y vean el quilombo que estamos haciendo. Digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novela, ustedes lo estarán viendo. Bueno, se emociona. Qué emoción. Por encontrar curros. Por encontrar curros. Esos curros, según Sandra Petovelo, era que había comedores que eran fantasma, entonces cortaron para todos los comedores. Decía que había gente que recibía medicamentos, que se hacía mal la licitación, cortaron los medicamentos. Decía que había alguien que recibía una pensión por discapacidad, cortaron todas las pensiones por discapacidad. En el medio, millones de personas. Ese fue el acto en el cual se desmayó dos pibes. El cardenal Copelo, en el Devoto. Donde hizo una Y alusión Milei también ni al se abuso. movió, siguió. Me había olvidado de eso. Me había Sí, olvidado donde de además, eso. aparte hizo alusiones a metáforas sexuales, Sí, como bueno. suele hacer Milei, ¿no? Sí, bueno, entonces la novedad judicial de ayer, que repito, en esta oposición que anda no sé qué haciendo qué, sería bueno que lo tomen en cuenta. Y otro de los curros de los que estaba muy emocionada Sandra Petovelo era que cortaron los medicamentos. Bueno, ayer apareció un capítulo de propaganda de crueldad de Estado, que es esto, muy tremendo, que está bueno verlo también, que es en el programa de Feynman, en La Nación Más, y hablaban justamente de esto. Segundo, porque había muchos medicamentos que se consumían demasiado. Y nunca se tuvo claro, nunca hubo claridad respecto a que cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento o tal tipo de producto en un mes. Porque lo consumen los familiares, van con lo del jubilado, ¿no? Yo no digo que los hijos, por los Dios, no digo que nietos, todos los jubilados hagan esto. Pero bueno, está claro, cuando pero miras la estadística, encontraron- tenés 100 jubilados y consumo de medicamentos que es para 150, alguna historia está pasando. Claro. Entonces, están corrigiendo cosas, bajando las coberturas, limitando los tiempos de cobertura y el porcentaje de cobertura. para que solamente el beneficiario sea el jubilado. Sí, exactamente. No la así. familia del jubilado Y que aprovechaba los descuentos para comprarse los remedios para ellos. Claro. Que aprovechó. No sé si Feynman alguna vez fue a alguna farmacia, pero para tener un descuento en un medicamento, es un medicamento que tiene que estar recetado, con lo cual, Sí. si alguien va y compra un medicamento es porque un médico le dio la orden para que lo compre, y el médico no te da la orden para vos, tu tío, el vecino, el primo. Aparte, segundo. nadie consume un medicamento por placer, ¿no? Digamos, Claro. si lo Permíteme consume. aclarar alguien, dos creo que cosas lo respecto a esto, porque hay muchos jubilados muy preocupados porque realmente el gobierno adrede no comunicó nada. Nosotros la semana pasada, en Verdades Afiladas, recibimos un mensaje, creo que martes la semana pasada, de un oyente diciendo, trabajaba en una farmacia, están llegando comunicaciones informales del PAMI para que adecuemos el sistema, porque van a dar de baja del Vademecum a medicamentos que hoy tienen el 100% o el 70% de cobertura. En principio, la primera comunicación era que eran medicamentos que pasaban a estar bajo venta libre. Entonces, omeprazol, por ejemplo, que son de uso crónico para muchos Claro. jubilados porque es de protección gástrica y demás. Es para poder tomar los otros y que medicamentos. está relacionado con los otros medicamentos. Así Bueno, ese detalle no menor, que es un medicamento asociado a otros medicamentos recetados, pero que pasa a ser un medicamento sin cobertura, es una decisión del PAMI bajo estos preceptos que decía el doctor Sin,
Doctor Sin, que ha generado mucha broma en el ámbito médico siempre por su baja calidad profesional. Pero no solo eso, perdón. Googleé Claudio Sin, Sí. renuncia Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y se enteran un poco de la historia de este hombre. el doctor Sin porque tiene una habla larga- como si hubiera bajado de Bueno, una fue nube. funcionario del gobierno de Scioli, Scioli, y se Sí. fue por un enorme escándalo de sobreprecios con medicamentos. Sí, y alguna vez habría que investigar exactamente eso mismo, que involucra a 2 grandes hospitales de la provincia de Buenos Aires, cuyos directores se mantienen. Vuelvo al tema. Entonces, atención, porque sobre esa primera decisión se tomó otra. Ya con medicamentos bajo receta, que se venden bajo receta, donde se modifica también en el Vademecum en la cobertura del PAMI. Pero se modifica de qué manera. Y el PAMI ahí utiliza una coartada que es, nosotros lo que estamos haciendo es mantener el criterio. Lo único que hicimos fue modificar algunos parámetros. Por ejemplo, si un jubilado tiene un auto de hasta 15 años de antigüedad, no No le aplica el 100%. accede al 100% de descuento. Hasta ahora, la antigüedad del auto era hasta 10 años. Se pasa a 15 años. Lo que dice la actual administración de PAMI es solamente modificamos un criterio. Lo pasamos de 10 a 15 años. O sea, si Pero tenés no un es cierto auto eso. 2009, ¿no? Pero Claro, no es cierto es eso, un- porque lo que modifican es el trámite. Antes era a simple declaración jurada anual y ahora es mensual. Mensual y con un sistema que es de declaración jurada presencial. O sea, todos los meses tenés que ir a Bueno, demostrar que no tenés un auto. No se sabe. Las farmacias no saben si la presencialidad tiene que ver con un trámite que se hace en la farmacia, si es un trámite que hay que hacer ante el PAMI, si el médico está habilitado para validar al momento, como se hace muchas veces en algunos hospitales con las obras sociales o con las prepagas, que te hacen el propio hospital el trámite de validación de un estudio, ¿no? La autorización. O sea, le agregan más burocracia. Le Son los agregan una liberales más burocracia locos del mundo. Y A los mucha jubilados confusión, Sí, mucha confusión al trámite, de manera tal de que obviamente muchos jubilados queden afuera, porque muchos jubilados, naturalmente, que son autoválidos, pero que no se llevan bien con la computadora y que no tienen quien los asista, porque también O aunque se lleven bien, no tenés por qué someterlos Bueno, a eso. Cuando forma parte de la crueldad. De digamos. nuevo, Todo esto es el volvemos- marco de un gobierno cruel. está volvemos claro. a lo que Aparte, esto lo decíamos al decían al otro principio. día que le pegan y lo gasean, ¿no? A Y los sin jubilados. comunicación, pero ese además, es el asunto. volvemos- Nadie entiende nada, ni los farmacéuticos saben cómo se aplica. Volvemos a lo que decía al principio. Para las grandes empresas te vale el silencio afirmativo. Es decir, para que no te tenga que molestar haciendo muchos trámites, te cortamos toda la burocracia, te sacamos, no necesitas ni una firma. Ahora, para los jubilados le ponemos todas las... Hay Porque la intención es no darlo, Nico. una doble No, la vara. intención es no darlo, no es darlo. No, por la intención supuesto. es que no haya acceso a. Sí, pero la narrativa también es interesante, porque no es solo, bueno, de repente la casta eran los jubilados, sino que además son, además de casta, corruptos, porque además hacen que sus medicamentos vayan a sus familiares, su comunidad, lo que se tengan cerca. Y hablar de eso en este contexto, yo tengo una placa que me parece que grafica bien esto, que es la 10, que habla de la incidencia de la pobreza en los adultos mayores de 65 años. Es un dato que salió en realidad hace una semana y todos pusimos el foco en la incidencia de la pobreza en las infancias, porque es ese número tremendo del 70% de los menores de 14 años en la pobreza. Hay varios datos que se desprenden de este gráfico y es que obviamente hay mayor pobreza en todos los grupos poblacionales de cualquier edad en la comparación, tanto con el fin del año pasado como con el primer trimestre del año anterior. Ahora, cuando vamos a los mayores de 65 años, teníamos 12,4% de pobres en el primer trimestre de 2023 y ese número asciende al 30% en el primer trimestre del 2024. O sea, es más del doble de lo que existía antes y esto tiene que ver obviamente con la evolución de la jubilación mínima, de las prestaciones y de también obviamente pensar en una canasta básica que es mucho más alta para los adultos mayores y que muchas veces nos olvidamos de ese foco porque cuando hablamos de las infancias hablamos del desarrollo, de los futuros trabajadores y tal, y cuando hablamos de los mayores de 65 parece como una carga social que hay que sostener y no como las personas que construyeron todo lo que habitamos hoy en día. No, por supuesto. En términos de cajitas, termino con esto, en términos de cajitas, la cantidad de cajitas a los que tienen acceso, de medicamentos a los que tienen acceso los jubilados a partir de estas modificaciones, a 1/3 menos. O
sea, pueden comprar un tercio menos con cobertura del 100%. El total de los medicamentos que perdieron cobertura del 100% en la lista final que está distribuyendo el PAMI es 44 medicamentos, algunos porque pasan a ser de venta libre, el caso del omeprazol, que está asociado a la ingesta de otros medicamentos, claro, tolerancia a otros medicamentos, y algunos que pasan a tener este sistema de cobertura complicada o más complejizada, que es la demostración de que necesitas un subsidio. De carencias. Necesitas un subsidio. No es un descuento, sino un subsidio. Cosa que para muchas personas también es vergonzante. ¿eh? Sí, claro. Para muchas personas tener que demostrar carencia es un gesto vergonzante, que muchas personas prefieren no hacer, por pudor, por la razón que fuese, pero está sometiendo también a alguien a demostrar que no puede. Y eso también es crueldad, ¿eh? Sí, obvio. Eso también es crueldad. Y también es disciplinamiento. Por supuesto. Y también es parte del esquema. Y hay que recordar que bueno, la extensión de esta lista de medicamentos gratuitos del PAMI fue durante el gobierno de Alberto Fernández. Fue una de las primeras medidas que se tomaron. Es más, fue campaña de Alberto Fernández. Sí. Fue campaña de Alberto Fernández. Así es. Qué lejos está todo esto de la rosca de Palacio, ¿no? Eso iba a decir. Contanos un La poco, vida cotidiana. porque me imagino que estas cosas no son las que se discuten, las que se escuchan, las que se perciben en el patio de las Palmeras, en los pasillos de la Casa Rosada, ahí donde vos estás todos los días recogiendo información, pero no solo información, también estados de ánimo, ausencias, presencias. Bueno, esta semana fue clave porque fue la vuelta de Santiago Caputo y eso genera todo un ruido dentro de la Casa Rosada. Volvió el Gordo Dan. Yo hacía mucho que no lo veía en la Casa Rosada, fue 2 veces a la Casa Rosada y eso es mucho, cuenta de la agita que se ve en redes, cuenta de que... Estaba yendo más seguido enfrente, ¿no? Últimamente. No lo vi por 25 de mayo, pero en la Casa Rosada no lo veía hace rato y volvió esta semana con sus anteojos el Gordo Dan. Pero esta semana se volvió a notar ese movimiento que está... Cuando está Santiago Caputo, que es el centro de la escena en la Casa Rosada. Y se notó claramente que hay un respaldo, se había que elegir entre Macri o Santiago Caputo en esta decisión que tiene que tomar Milei. Es muy difícil que convivan Santiago Caputo y Mauricio Macri. O sea, por ahora están conviviendo de alguna manera porque Milei come entraña en Olivos con Macri, pero por otro lado lo respalda Santiago Caputo. Y fue una semana cruzada por varias cosas. Si la semana pasada fue Santiago Caputo, el tema esta semana fue Guillermo Francos, que venía muy tranquilo, venía en modo ganador, porque fue el que sacó la ley bases, el que negoció una serie de cosas que se le fueron dando al gobierno. Era un poco la carta ganadora que tenía el gobierno, que venía mostrando, por lo menos tenemos a alguien que gana algo. Bueno, esta semana fue complicada para el jefe de gabinete por diferentes cuestiones. Una son las derrotas, las palizas de la semana pasada, de la que nadie se quiere hacer cargo. ¿Hay algún culpable de las 3 derrotas? ¿Quién es? Martín Menem, es Guillermo Francos, es Javier Milei, es Karina Milei. Bueno, Guillermo Francos empezó a ser un poquito rayado por parte del gobierno. Ayer un comunicador muy sensible a los intereses del sistema de inteligencia, que conduce un horario central de la tarde, lo raspó a Francos de una manera... Bueno, todo ese sistema está conducido por Caputo. Pero ahí te hago una pregunta, porque cuando el gobierno quiso sacar la ley de bases, mandó primero a Francos, no le salió, después a Pose, le salió en una cámara, en la otra no, después de nuevo a Franco la terminó sacando. Sí. La semana pasada, que había... Como sea, ¿no? Con embajada, con todo. La semana pasada había 2 votaciones muy sensibles, una sobre la CIDE, la otra sobre jubilaciones, que el gobierno perdió estrepitosamente. No hubo ningún enviado de la Rosada para negociar, o por lo menos ninguno de primera línea. Exacto, hubo puestos menores. Y Caputo, la abogada que es cercana a Caputo. María Ibarzábal. Y Caputo, que supuestamente era el principal interesado, sobre todo en mandar los fondos de la CIDE, pero también lo de las jubilaciones, porque el tema del superávit es el tronco, todo eso, estaba de vacaciones. Y ahí hay una inquietud que a mí me trasladaron y que incluso la dejé por escrito el domingo pasado en la columna del a Caputo le molestó tanto perder esas votaciones en el Congreso, o él, que trabaja sobre una hipótesis donde el poder presidencial se construye en oposición a los otros poderes, está buscando tensionar la relación institucional entre el legislativo y el ejecutivo. A ver, son los 2 relatos en los que cae el gobierno. Cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos tenemos esta carta, decir, bueno, ya van a caer, todo marcha acorde al plan. Es un poco
poco esta carta que usan ante una derrota. Era Byte. Era Byte, claro, pero saben que las derrotas son inevitables. Digo, si vos tenés 38 diputados y 8 senadores... 37, es verdad, cierto. Y 7 senadores. 6 ahora. 6 ahora con Poltroni. Es increíble. Tenemos una semana de... Bueno, Tendríamos que poner, ¿no? En vez del riesgo país abajo, como hacen otros canales, cuántos diputados le quedan a... Pero ahora Sago le suma 2 a los 36 por afuera. Bueno, está bien, hay que ver qué pasa Hay que hoy. ver qué pasa hoy. Bueno, eso es lo interesante que tiene que ver con esto. A ver, la semana pasada Santiago Caputo se borró más o menos. Igual hay algunas derrotas que no son tan derrotas como la de Martín Lustó en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Está mal, pero no tan mal para Santiago Caputo. Inteligente. Y teniendo en cuenta su relación que tiene bastante amena e íntima con Emiliano Jacobiti, una persona a la que responde Martín Lustó. Así que estuvo mal, pero no tan mal. Él quería a Edgardo Cuader. Bueno, se quedó ahí. Lo que más quería era que no entrara Gerling, que era el candidato de Villarruel y de Macri. Y de Macri, claro. Exactamente. ¿Santiago Caputo volvió de viaje? ¿Vos que estás ahí en la Sí, Rosada? volvió. Sí, sí. Volvió, estuvo toda la ¿Y todo semana en la bien? Casa Rosada. ¿Qué dice? Se lo ve entero, se lo ve bastante a la defensiva, recibió, acusó el golpe, estuvo tratando de rearmar algunas cosas. Para ¿Alguien que le no preguntó por su trabajo en relación de dependencia Sí, fuera del Estado? Sí, él directamente lo que responde es ataca a la periodista que lo publicó. Dice que trabajó para la reta. Lo hizo publicar, lo contamos acá. Sí, ya Contamos, sé, pero mostramos también el lo publicamos nosotros. Digo, pero más allá de eso, él no da una... ¿Por qué? Porque repito la situación, o sea, Santiago Caputo es el único empleado de una empresa que se dedica a los negocios agropecuarios y tiene una oficina y entra todos los días a la Casa Rosada, a la cual le factura como monotributista. ¿Esa es la descripción objetiva, periodística? Claro. Es una situación muy extraña que un empleado de una empresa privada tenga una oficina en la Casa Rosada. Y aparte no está nombrado. A ver, claro, lo que los pone García Mansilla esta semana, que ya los puso Poltroni y la otra, muchacho, estamos hablando de una persona que no está nombrada, no es gobierno, no es nada, y está designando 2 jueces de la Corte. Por eso. ¿Y ¿Cómo cómo la no está anomalía nombrado? es esa? Porque Claro. personas con oficinas privadas y públicas hay un montón, ¿eh? Sí. Empezando por el viceministro de Economía, que tiene una oficina como inversor financiero Sí. de agropecuario y maneja el área. O sea, puertas giratorias, como se definió en su momento, creo que Ana Castellani había definido como puertas Sí, giratorias. claro, del Estado. laburó de eso. Acá lo que hay una calecita. Claro. Es una calecita sin fin. O Pero sea, este hay un muchacho, montón. a ver, no está nombrado, ¿no? Cobra es un monotributista. Monotributista, como por eso. Del Estado. Y Eso está sí es una designando, anomalía. estás designando 2 jueces de la Corte. García Mansilla los puso. Después tuvo Bueno, que salir está queriendo designar. Si lo designan los senadores. Está bien. Está bien. Le ofrece. Él es el que está Negociando, rosqueando, negociando y impulsando. Ofrece en nombre de Milei, te ofrezco No, ser el ojo, candidato. uno en realidad, porque García Mansilla dice que lo puso él, el otro lo puso Lorenzetti. Lo todo puso Sí, Lorenzetti. Paoltroni dice Lo que él se dijo sentó y lo dijo públicamente, Francisco Paoltroni, senador que acaba de expulsar, se sentó y que Santiago Caputo le dijo, el juez de la Corte va a ser Ariel Lijo. Ariel Lijo, pero el nombre de Ariel Lijo Lo ofrece Lorenzetti lo porque trae Ricardo Lorenzetti. Bueno, Lorenzetti se lo ofreció a Santiago Caputo, pero digo, el que está siguiendo las negociaciones ahí es Santiago Caputo y no Javier Milei, ni Karina. ¿Puedo Te hago una volver pregunta, a la guerra con Guillermo Franco? Porque ahí hay un tema central para el dispositivo Sí. de poder. Y que no me gustaría dejarlo pasar porque Guillermo Franco la semana que viene tiene que ir al Congreso. El 4 de septiembre, sí. O sea que Guillermo Franco va a ir a un Congreso que hoy no lo considera una figura relevante, básicamente porque la negociación se está llevando adelante con otra gente y no con él. Bueno, de hecho... Las negociaciones políticas. Y aparte, muchos diputados del oficialismo, y hay que ver si del PRO, no reciben la instrucción de rasparlo a Francos. Es una de las especulaciones que hay. ¿Y qué pasa con Francos? Esta semana se difundió una información que es más incómoda para Francos que para Milei, que es que el Banco Provincia, durante la gestión Francos, le habría concedido facturas truchas a Milei. Concedido, digo, porque Milei firmaba las facturas truchas, emitía las facturas truchas, pero al mismo tiempo cobraba por eso. Entonces la concesión la hacía el banco como negocio para Milei. Hay quien cree en el sistema político, mucha gente cree en el sistema político, que esa factura no era para Milei, a quien la verdad no le parece relevante haber evadido impuestos. Digamos, Milei considera un héroe a la persona Ni que evade haber impuestos, cobrado del y Estado. haber cobrado del Estado. O sea, para Milei eso no lo raspa. Para el ecosistema en el que se mueve Milei, haber evadido casi que es un palmarés, no es un demérito, pero para Francos es un problemón. Porque fue el funcionario. Porque que fue el otorgó. funcionario que compró facturas truchas. Sí. Y no fue lo único que se conoció en la semana contra Franco, se Si es conocieron que otras esa cosas. denuncia que se publicó en La Nación, medio muy sensible,
a los intereses de Macri, sobre todo en la resistencia al hijo. Igual los pagos, Claro, la aparte- existencia de los pagos lo habíamos publicado acá, lo publicó Roberto Navarro hace un mes y pico. La existencia de los pagos de Provincia Seguros a Javier Milei como asesor y que no había registro Correcto. de que Milei hubiera prestado algún servicio. Correcto. Eso salió acá, lo publicó Roberto Navarro, La- eran la casi no- 100 millones de pesos. La El novedad tema- es el trámite administrativo Exacto, de la FIP. La novedad es que la FIP Claro. puso el ojo ahí y dijo, hey, estas facturas, y efectivamente están las facturas, pues las publicó Hugo Alconada Humo en La Nación. Bueno, Claro, pero ahí y el lo tema- saca Hugo Alconada al otro día que Milei habló de Zaguier por la radio, ¿no? Porque son Exactamente. un carpetazo tras otro. Por Bueno. eso digo que la sucesión de carpetas internas del gobierno hay que seguirlas con mucha atención. Absolutamente. Porque ahora el sujeto apuntado por Santiago Caputo es Francos. Sí, Sí. ayer a mí me comentaba alguien que labura en la Casa Rosada, algo que no deja de ser más que una casualidad, pero me dijo, acordate que Pose fue al Senado, contestó preguntas, volvió, agarró sus cosas y se fue a la casa. Temporalmente hubo una coincidencia entre... Vos decís que es como el viaje a Colonia, una pareja o Una sea, cosa Colonia. por el estilo, Claro, una sí. cosa por el Es eso, estilo. es un peligro. Ojo porque el 4, en la Cámara de Diputados, va a estar respondiendo las preguntas como establece la Constitución, el jefe de gabinete. ¿Sesionará el Senado? Porque hay un acuerdo entre Villarroel y algunos bloques opositores en sesionar para tratar la reforma política, la reforma electoral, boleta única, Boleta paso y demás. El tema es que si se abre el Senado, están las manitos para decir, che, pará, primero tenemos que discutir el DNU de la CIDE. Claro. Y Villarroel está otra vez en una misma situación que la que ya estuvo, que es que si habilita la sesión desde el gobierno le van a pegar por ser la cara de otra derrota del oficialismo y por decir que habilitó una sesión que no tenía que habilitar. Y si lo mantiene cerrado, se le complican sus compromisos con los bloques opositores con los que ella está tratando de tender algún tipo de vínculo El tema de boleta única es central, porque boleta única tiene media sanción en diputados. en diputados, pierde trámite parlamentario si no trata el Senado este año, Antes de diciembre, sí. y el año que viene se vota. Sí. O Y ahí sea, hay dos cuestiones que están atadas, que son boleta única por un lado Y las paso. y las paso Y las por el paso. otro. Y es curioso, Y porque provincia de Buenos Aires que los está esperando que- a ver qué hace Nación para ver qué hace en provincia. Pero los que antes estaban en contra de las paso y a favor de la boleta única, ahora está al revés y viceversa. ¿Por qué? Porque la boleta única perjudica al oficialismo, pero las pasos las beneficia a los oficialismos. Entonces los que antes eran oposición y ahora oficialismo pedían una cosa y no la otra, Sí. y ahora tienen los pedidos Che, cruzados. hablando de elecciones, pues les quiero dejar algo antes de irme. Les voy a dejar algún quilombo para que discutan ustedes. Veníamos tranquilos, Aries viernes, no nos hagas quilombo. Ayer dio una entrevista la senadora Anabel Fernández Agasti. Sí. Figura cada vez más importante en el Senado, en la estructura del peronismo. Es una persona integrante de la mesa chica de Cristina, Sí, de la sí. mesa de, Sí, 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 definitivamente. plenamente. de Es la decisión. senadora, es la representante de Cristina en el Senado. Sí. Bueno, dio una entrevista con Nico Fiorentino y Flor Halfon. Le hicieron una pregunta que parecía salida de esta mesa, porque le pregunta a Nico Fiorentino, le dice, ¿qué pensás de que el kirchnerismo termina teniendo que acompañar y militar y llevar como candidato a figuras que no son vinculadas al kirchnerismo, como Daniel Scioli, como Alberto Fernández y como Sergio Massa? Le pregunta Nicolás Fiorentino. Y Fernández Agasti contesta que eso fue producto de las circunstancias, pero al final de la respuesta quiero que lo escuchen porque me parece algo distinto que no habían dicho hasta ahora. Mira. Yo creo que es tiempo hoy de jugar con una figura propia, digamos, identificada netamente con nuestro espacio. Yo no era algo que hubiera escuchado así públicamente, son bastante prolijos. ¿Qué a se la vota hora el año de- que viene? Diputados y senadores. Las últimas veces que se votó diputados y senadores, ¿quiénes fueron los candidatos del kirchnerismo? Cristina. Estoy yendo. No, 2021, Santiago El Cafiero, último Tolosa senador de la Paz. provincia de Buenos Cafiero, Aires. Tolosa Paz y Leandro Santoro. Elecciones legislativas. No, Sí. no. Bueno, Cafiero, Tolosa Tolosa Paz, Paz ya y- con- bueno, que ellos con el gobierno, estando en el gobierno, pero fuera del gobierno. la anterior fue la Unión por la Paz, la de... Fue Cristina en Soledad y por fuera del PJ. Cristina en Provincia de Buenos Aires No y tan en Fernanda... Soledad. Bueno, en Soledad Por digo, fuera del PJ, por fuera pero del PJ. arrastrando toda la estructura Es decir, atrás de que ella. no es un mecanismo nuevo del kirchnerismo cuando no está en el poder, naturalmente. Cuando está en el poder. lo que Estaban se hablando busca- igual de candidaturas presidenciales en la charla. Digo porque pusimos pero la no es lo última que se vota el año partecita. que viene. Mi No, pregunta- ya sé, pero pusimos la última partecita, pero venían hablando de los nombres de presidentes y me parece un dato. También hablaron de qué iban a hacer con el juez Lijo y el juez García Mancilla y Sagasti dijo, bueno, no hay nadie en el bloque que vaya a votar a favor de los dos.
Con lo cual, bueno, se ve que están Esto lo negociando. venimos Hay que ver, contando esta semana, pero pero esto es Hay un que dato ver que me parece- qué consideran hoy Anabel y Cristina, que es un candidato propio. eso iba a preguntar. Claro. ¿Axel lo consideran un candidato propio? No sé, no sé. Es un Yo les mensaje- dejo el quilombo a ustedes. No, no, que yo para voy. mí es una reflexión pensando en el 2025 y no en el 2027. Y repetir la estrategia de un 2025 donde el kirchnerismo tensiona la relación con el peronismo a partir de la imposición de un candidato propio. La pregunta es, ¿quién más propio que Cristina? ¿Quién más nítido que Cristina? ¿Cristina está dispuesta a ser candidata en el 2025 para fortalecer al kirchnerismo? Porque en definitiva en esa respuesta lo que subyace es nadie más nítido del kirchnerismo que Cristina. Máximo. Bueno, Máximo tiene una baja electorabilidad en relación Máximo a Cristina. Kirchner fue, ¿encabezó el año pasado? Sí, encabezó. Sí. No está Sí, presente en la no. discusión pública hoy. No está presente, además ¿No? tiene 2 años más de mandato. Tiene 2 años más de mandato. No, y- no, pero aparte del mandato, digo, como cabeza de lista y máximo, valga la redundancia, representante del kirchnerismo, Está muy silencioso. no participa de la discusión pública. Aún en el recinto está silencioso. Sí, sí. Hay alguien muy nítido y es Guado de Pedro también. Digo, tema, Bueno. venimos hablando, no sabemos la posición de Máximo respecto de alimentos, de medicamentos, de la baja de los jubilados, digo, de todos nuestros temas de agenda, de la caída de la industria, o sea, no tiene una participación pública acorde a lo que se supone que es su importancia dentro del dispositivo del kirchnerismo. Sí. No hay ninguna encuesta que le otorgue a Máximo electorabilidad relevante, digamos. En general está de 3/4 de tabla para abajo en todas las. No, en pero todas yo digo las- participación No, pública. bueno, pero porque eso también explica por qué el silencio en ese hay caso. diputados que no tienen, por ejemplo, Germán Martínez, es el Sí. presidente del bloque, no es alguien que electoralmente tenga una potencia Sí, pero grande. no tiene la mala imagen que tiene Máximo. Está bien, pero participa de la discusión pública. Sí. Por ejemplo, el otro día, cuando estaban los jubilados en la puerta, uno de los pocos diputados Sí. que fue el Estuvo jefe de Germán bloque, Martínez. Germán Martínez. Digo como un ejemplo de, ahí hubo otro, estaba Nicolás del Caño, creo que Julia Estrada también estuvo por ahí. Comentan, hasta algo que a mí no me simpatiza, pero que es participación en redes sociales, creación de contenido, no está. Sí, no es una figura que esté teniendo un rol público. No, es que la figura que en ese están sentido. creando como el representante, lo acaba de decir Johnny, el representante nítido del kirchnerismo en esta etapa es Guado de Pedro. Exactamente. De hecho, detrás del comunicado, hay una historia linda con el comunicado que no sé si Siberia se atreverá a contarla, del comunicado que rechaza el vínculo con Villarroel, porque muchos senadores se enteraron. Sí, cuando Viendo estaba que está publicado. Lo contamos acá el martes Bueno, o el miércoles. aparentemente detrás de ese comunicado hubo un reproche de Guado que es víctima de lo que defiende Villarroel. Guado les pidió. No, Guado lo que dijo es, muchacho, acá hay no es solamente un problema político, ético o estético. El Acá hay comunicado se decidió, lo contamos acá, en un Zoom del que participaron Mayans, Di Tulio y Sagasti, justamente. Es decir, los dos jefes de los dos bloques, porque Sí. hoy es un interbloque en el Senado Unión por la Patria, más la senadora más cercana a Cristina. Sí. No, el hecho de que igual muchos senadores no fuesen parte. Porque digo, No, bueno, el problema senador, es ese. parte de Sí, ese- sí, Guado. Porque sí, más sí. allá de lo que el comunicado, muchos senadores con los que estuve hablando dicen, yo puedo estar de acuerdo con lo que dice el comunicado, pero si va a firmar algo que sea el bloque de senadores de Unión por la Patria, me gustaría por lo menos leerlo antes de que se Y publique. aparte es un tema que es plenamente de él, digo, por su, El de por su Guado. historia y por Sí, su de vida. Guado, Sí, sí, claro, pero yo digo el resto Guado de sí los estaba al tanto, senadores. otros senadores no estaban al tanto. Claro, y ese es el problema que me parece que hay un estilo de conducción que se empieza a poner en crisis, Sí, ¿no? claro. A partir de esta discusión con Mayans, me parece que antes un poco Cristina manejaba el bloque de senadores un poco a control remoto y hoy en día hay muchos senadores que no están referenciados directamente con Cristina, hay exgobernadores en el bloque, no sé, está Uñague, está Mansur, qué sé yo, que ya no quieren aparecer dentro de el engranaje del cristinismo. Ahora, Che, Nico y- tiró una provocación que estaba buena para. Como una provocación. No, una provocación. Era una provocación, una pregunta, digamos, que tenía algo de retórico. ¿Axel es considerado parte del kirchnerismo hoy por el Y kirchnerismo? eso, Vos lo en realidad, yo creo que el tema preguntaste es eso, ¿no? a quién se lo pregunte. Bueno, cuando. Porque, y me parece que ahí es lo importante, yo creo que si al electorado kirchnerista se lo preguntaste, va a contestar que sí. Por supuesto. Claro. Pero, Y ahí- pero la que estaba hablando era una dirigente, digamos. Y bueno, los dirigentes tienen que saber leer también. A mí me parece que esa frase no está pensada para la discusión 2027, sino para la discusión 2025, donde el kirchnerismo va a intentar valorizarse
a partir de su presencia electoral. Porque cada cual tiene su sponsoreo en política, y el sponsoreo del kirchnerismo son los votos. Es el sponsoreo más genuino que existe. Sí, por supuesto. Pero es lo que los mantuvo competitivos hasta Entonces ahora, necesita competir en el 2025 muy nítidamente. Claro, te subís el precio para 2027. Exacto. Es lo que hizo Cristina. Exactamente. Ahora, Unidad Ciudadana. hay que recordar, como digo siempre que sale este tema, que en el 2021 las listas más importantes las cerraron Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Y eso no garantizó absolutamente nada hacia adelante. Digo porque ya van a empezar tal es candidato, tal no, entonces ganó tal, perdió tal. Todos los triunfos y todas las derrotas son coyunturales. Los dos desde la gestión igual, ¿eh? El que gestiona en general tiene un hándicap adicional para... Estamos con Agustina Redondo, ya con nosotros acá. ¿Cómo le va, Agustina? Agustina, ¿todo bien? Bien, ya rompiendo todo. Bueno, yo traje una encuesta para abonar a esta discusión, si te parece. Porque hay un actor que está faltando en toda esta charla, que fue el que estuvo en la boleta en noviembre del año pasado y sacó el 45% de los votos. Sí, está muy ausente, demasiado, ¿no? Cuando te especulas tanto a ver cuánto aparezco, no apareces nunca, como le está pasando a Massa. Nunca encuentra el momento exacto. ¿Cuántas veces postergó ya la presentación del libro? ¿El libro ese? el libro no, el libro está. Pero el acto lo postergó 3 veces. El acto. Sí. Siempre porque está sobredemandado el espacio. Pero viene a cuento de toda esta discusión. Se están quedando chicos los lugares. Viene a cuento de toda esta discusión que estamos teniendo a propósito del futuro, del peronismo y quién lo representa. Adrián trajo esta semana la primera parte de este informe de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Es un equipo de investigación que ahí se refería a los votantes de Milei en el balotaje. Y este segundo informe es la segunda parte de un informe, ellos lo hacen a través de encuestas y paneles en los que conversan con la gente, es respecto a los votantes de Massa hoy, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que sienten? Para empezar, el primer recuadro habla de un enojo muy grande, como es lógico en la mayoría, un 84% cree que no hay nada para destacar de este gobierno, ¿no? Ven todo mal y eso genera bronca. En general es el sentimiento entre desesperanza y bronca, es lo que generan en este elector de Massa en el balotaje. Si vamos bajando, mientras más bronca, más actividad en las redes. Acá ven, un 47% dice que es activo, que comparte información en las redes sociales y en todos lados, dice, en el trabajo, en los comercios, qué sé yo. En general, lo que se ve es eso, ¿no? Mientras mayor bronca, más actividad en la difusión de ideas contra el gobierno que no van a ver reflejada en la dirigencia. Ahora después vamos a ir a eso, ¿no? Seguimos bajando. Dice casi la mitad participó de actividades de protesta. Lo que decía recién, seguimos bajando. Quienes participan en acciones colectivas son los que más militan, o sea, mayor bronca. Y después el otro recuadro, el que más abajo. Y ahí digo, ¿cuáles son lo que le genera a este elector? Se ve desesperanza un 28%, bronca 21%, impotencia 20% son los sentimientos que más genera los 8 meses y pico que llevamos de gobierno de Javier Milei. Seguimos bajando. Después, en cuanto a cuestiones socioeconómicas, el otro recuadro, más abajo, y ahí me interesa, hay dos partes, ¿no? Una, se sienten nacional populares en cuestiones socioeconómicas, en un 77% mucho y en un 21% algo, o sea, casi en la totalidad es ideología nacional
Estos son votantes del masismo, digamos. O del masismo. de Sergio Massa. De Sergio Massa. No, porque después vas a ver que no son para nada. ¿De la Sergio primera Massa, vuelta o de Sergio la Massa. segunda vuelta? Del balotaje. Del balotaje. O sea, son del 45% que votó contra Milei en el balotaje. O sea, hay pueblos radicales, hasta gente Por eso, del PRO, entonces digo. no Por son supuesto. votantes de Massa, son No, votantes no. de Unión por la Patria. De Unión por la Patria, correcto. exactamente. O sea, casi en su totalidad, en lo económico, son nacional y populares. Pero a mí me llamó la atención el otro recuadro, que me parece que es para la primera discusión, esta. Son progresistas en lo sociocultural. Está la idea que todo esto es piantavotos, ¿no? Las cuestiones de género, Sí. todos esos avances que caracterizaron al kirchnerismo y también siguieron durante el gobierno de Alberto Fernández, son piantavotos, y acá muestra que las ideas progresistas para el votante de Unión por la Patria son muy importantes. Un 39% dice que convalida. Esto lo hacen mediante varias preguntas. sí. Se hacen varias preguntas que tienen que ver con el género, Sí, sí, sí. el lenguaje, etcétera, etcétera, y llegan a estas conclusiones, ¿no? El 45% algo progresista, y recién un 14% se siente moderadamente conservador, y un 2% conservador, que esta era casi el opuesto del votante de Milei, Sí. que vos mostraste el otro día. Y me interesa acá porque hay muchos que están buscando el peronismo de derecha, o el peronismo conservador desde hace años. Claro. Pichetto, Schiaretti, Sí, sí. ahora Moreno, y parecería que no existe. El No. votante de Unión por la Patria es casi en su totalidad progresista. Nacional. O, Popular o progresista. votaron, o existe y votaron a Milei en el O balotaje. votaron a Milei. Ahora, es muy interesante porque esto es lo que está viendo Axel Kicillof cuando el martes dice que no hay que comerse la curva, la ilusión Así óptica es. de que la sociedad argentina se derechizó. No se perdió la batalla cultural, Bueno, sino lo que que- la batalla cultural en todo caso es algo que pone sobre la mesa el gobierno para no discutir la batalla económica. Por eso me interesaba definir bien quiénes son los consultados. Si la totalidad de los votantes de Massa en el balotaje, que no son votantes de Massa, sino votantes de Unión por la Patria, mantienen ideas nacionales populares progresistas, es lo que cuenta Kicillof. Mira, me está escribiendo una persona, una fuente. Y aparte yo podría decir que ese 14% que se siente un poco conservador, pueden haber sido votantes de Schiaretti, Claro. que en el balotaje Claro. votaron a Massa. Una persona con cercanía a Axel Kicillof escribe, está escuchando el pase, dice, leo textual, la única forma de evitar que el candidato lo ponga a Axel, está relacionado con esto que acabamos de ver, es que vaya ella. Hay un tema ahí. Es interesante seguir analizando lo de Fernández Sagasti porque es la discusión que está ahora entre estas tribus del kirchnerismo, no del peronismo en su conjunto, del kirchnerismo. Y Te estaría- anticipo... Sí. El otro recuadro, entonces, porque le preguntaron a los votantes qué político hoy le resulta creíble. Si tiene al menos un político que les resulte creíble en este marco de desesperanza y bronca que tienen, y aparece en primer lugar Axel Kicillof, Sí. Claro. con No, 27%. el dato ahí es que Massa tiene solo el 4% de gente que hace 8 meses lo estaba votando. Ninguno 21, Cristina 15, Grabois 10, y después viene todo el resto en un pelotón, ¿no? Es Miriam que Brecht. bueno, ahí está el asunto, ¿eh? El que La- le dijo a Massa, che, guardate un poco hasta que se calme todo, ve este gráfico y se agarra la cabeza. ¿Qué pasa si en provincia de Buenos Aires, si Nación convalida boleta única? Volvamos a ese punto, porque la semana que viene se va a charlar mucho sobre esto. Si Nación convalida boleta única, provincia tiene la tradición de acompañar el método electoral de Nación, no solamente la fecha, también el método. Hay paso en Nación, hay paso en provincia. Podría haber desacoplado, nunca desacopló. ¿Va a seguir los pasos de Nación? ¿Va a haber boleta única en provincia? Porque toda esta discusión sobre las cabezas de lista tiene sentido en tanto haya lista sábana. La novedad, Digamos. la novedad es que provincia de la Buenos Aires y Nación están gobernadas por fuerzas políticas distintas, cosa que no había pasado hasta Bueno. ahora, salvo durante un muy breve interregno de los 2 años de De la Rúa. Entonces, ahí, en ese emparejamiento de sistema Nación-Provincia, había subyacente Sí. una sociedad entre Nación y provincia que hoy en día no existe. ¿Te cuento una cosita? dale. Yo sé que hay funcionarios del gobierno de Kicillof que están evaluando un proyecto que no es del peronismo, que es de un dirigente radical, para avanzar con un modelo de boleta única en provincia de Buenos Aires. Mm. Y que no lo ven mal.
En el marco de esta discusión interna que estamos viendo a cielo abierto, digamos, de quién es más nítido, menos nítido, quién pone el primer candidato, quién no lo pone, el tema de la boleta única cambia radicalmente en Provincia de Buenos Aires la discusión, el tono de la discusión y los nombres que discuten. Y te haré te anticipo otro quilombo más en el marco de esta interna del peronismo. Se venía hablando mucho de la presidencia del PJ Nacional. Yo diría hoy en día, salvo que pase una catástrofe, va a ser para Quintela y con lista de unidad. Ahora, por ahora las opciones eran Quintela o alguien del Patria. Se decía Guado, se decía Cristina incluso y demás. Bueno, ¿qué es lo que quiere el Patria para entregar el PJ Nacional? Que Guado de Pedro es el presidente del PJ bonaerense en reemplazo de Máximo Kirchner. Eso se define ahora. Se define también, todo esto se define entre noviembre y diciembre. Hay que ver ahí qué pasa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese escenario, porque lógicamente la presidencia del PJ bonaerense debería ser alguien que esté alineado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Habrá que ver. Te agrego un grano de pimienta a eso. En la discusión electoral que se va a dar en la provincia de Buenos Aires de acá a fin de año, se va a incluir también un proyecto de ley que modifica la ya muy modificada ley que impide otra vez la reelección de los intendentes. No, pero cada 2 años me vienen con eso y después nunca sale. Casi que te diría que es el único tema que importa en la provincia de Buenos Aires. A los intendentes seguro. No así a la gente que nos está escuchando y que nos está dejando un montón de mensajes. Más de 3.000 personas ya participaron de la encuesta. También los invitamos a hacerlo y comentar algunos de los mensajes que nos llegan, como Yolanda, que cuenta: en el agua el mes anterior me vinieron 24.500, este mes 49.000, el doble. Este mes luz, el mes pasado 45.000 y este mes 85.000. Y el gas pasamos de 71.000 a 116.000. Obviamente que en esos términos no hay inflación del 4% que la gente entienda, digamos. No. Menos cuando vienen más aumentos. Lo que decía Cande al principio del programa es clave también. Sí, sí. Y creo que también, no quiero spoilear, tiene un informe del tema de cómo se está dibujando el déficit, que eso horada la base del electorado de Milei. Sí. Estela dice: les pido por favor, le soliciten a la gente que ayuden a la iglesia de Fátima en Villa Soldati. Acabamos de donar unos muebles y hablando con los chicos nos decían que antes atendían a 100 personas y ahora tienen que alimentar a 400. Hay más, Leo dice 4% de inflación. Con un PBI en descenso, en términos reales es más que 5 o 6% de inflación con un PBI en expansión. Más mensajes. La reducción del impuesto país no va a trasladarse a precios, dice Fer. Los empresarios van a usarla para recomponer márgenes de ganancia. Alicia dice que clara es can de voto, con ella puedo comprender nuestra economía. Hermoso equipo, nos amplía entonces el elogio, gracias Alicia. Santiago, no van a bajar ningún precio, aumentan rentabilidad de los importadores y eso destruye más la industria nacional. Astronavis, la luz es una locura lo que está viniendo. Albertina, colectivos vacíos, algo que notamos acá y que también es interesante porque me escribe un amigo, me dice: che, yo vivo en provincia, viajamos cada vez más apretados. Lo que pasa es que ahora, como están encareciéndose los boletos individuales, y esto se va a profundizar ahora que se saque la red SUBE, los colectivos que hacen trayectos largos están viajando más llenos porque la gente se toma una sola cosa, aunque tarde más. Y los colectivos que hacen trayectos cortos están viajando más vacíos porque el que antes se tomaba un colectivo, el tren y otro colectivo, ahora se toma un solo colectivo para hacer todo el trayecto. Claro. Bueno, el interurbano es el único que no va a perder el subsidio de Nación. Entonces el interurbano va a costar 370 pesos versus los 600 pesos en las cuentas que hace la Ciudad de Buenos Aires que cuesta un colectivo en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que para alguien que va a hacer un trayecto interurbano va a tener que buscar movilizarse con un solo colectivo porque si no se le va a cuadruplicar el costo diario de ida y vuelta. Así es. Y eso es central porque se va a viajar, obviamente mucho peor, en colectivo, solo en una cantidad de colectivos que creo que son 60, si no me equivoco, el total de líneas interurbanas, muchas de las cuales tienen muy poco servicio. Muchas líneas interurbanas tienen muy poco servicio, ya tienen un mal servicio. Digamos. Así es. Agustina, en un rato vamos a estar hablando del tema salud, que como todos los rubros se viene un aumento en la conflictividad. Sí, bueno, recién estaban hablando justamente del tema de la restricción de medicamentos del PAMI, pero esto no es aislado, hay todo un ajuste en salud y el Garrahan también, los trabajadores del Garrahan se están
poniendo firmes. Sí, ahí también el mapa de la conflictividad, y no solamente de la conflictividad laboral, sino conflictividad en todo el sentido, el que antes llegaba a tomarse un colectivo y ahora no, y demás, nos muestra, es un croquis muy claro de qué es el Estado presente. Todo aquello que está empezando a fallar, el transporte, no poder acceder a servicios, no poder acceder a la salud, no poder acceder a la educación, es aquello que el Estado tiene que proveerle a una sociedad, por lo menos según los parámetros democráticos modernos en los cuales los argentinos ponemos nuestras expectativas, Derechos sociales. y es donde se está retirando. Yo me pregunto el sobre Estado. eso. ¿La gente lo entiende eso? ¿Le llega a la sociedad ese mensaje que es ahí está el Estado o se queda con los retweets de Milei, esta batalla cultural de los libertarios? Bueno, y las demás? encuestas marcan que hay gente para todo. Sí. Digamos que hay Y que una es gente dinámico. que quiere crear el formato de Milei, digamos, de un Estado que no sirve. Porque la campaña del año que viene va a ir un poco por ese lado. Sí. Digo, la campaña del año que viene es eso. Sí. Pero más allá de eso, quería hacer hincapié en que esa retirada del Estado, según el discurso oficial, tiene una justificación. No opera en el vacío. Y la justificación es que el Estado tiene que ser superavitario y que en ese superávit está de alguna manera la piedra filosofal del buen gobierno. Sin embargo, en la práctica ni siquiera se corrobora ese superávit, ¿no es cierto, Cande? Totalmente, estamos en un caso de contabilidad creativa. Si te parece, arrancamos con un tape que marca este sendero, esta narrativa del déficit cero a toda costa. Tendencia, un cambio de largo plazo. Nosotros venimos a hacer lo opuesto a lo que se hizo toda la vida. Exactamente lo opuesto. Venimos a terminar con el déficit, venimos a terminar con la emisión, venimos a terminar con la inflación y venimos a bajar impuestos. Todo lo que Argentina no hizo en los últimos 100 años. Y los resultados están siendo, yo diría, más que elocuentes, ¿no? O sea, redujimos en el primer mes el déficit fiscal. Esto es algo que no tiene antecedente mundial. O sea, terminamos con el déficit fiscal en un mes. Y con el déficit cuasi fiscal en 7 meses. No hay más emisión en Argentina. Yo no sé cuántos son conscientes de eso. ¿No? Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. Y déficit cero implica que el resultado financiero es cero. Bueno, varias cuestiones para decir. Llevamos 100 sobre años de esto. peronismo. Primero eran 40, después 70, ahora ya vamos por 100. Pero ¿Cómo olvidar cuando Juan Domingo Perón en el año 1924 Destruyó a la Argentina. Sí, no sé, ya. Pero vayamos a los datos porque este gobierno también es experto en hacer números zaraza, les vamos a decir. En la placa 2 tenemos en palabras de un hombre de los mercados, Cristian Buteler, que justamente parte del sector financiero argentino y que hace la cuenta de qué. Bueno, de que el gobierno dice tener un déficit y de hecho mostrar un superávit no solo fiscal, sino financiero, y eso tiene que ver con que el traspaso de deuda, lo quiero decir de la manera más sencilla posible y si no se entiende, me lo dicen, pero el traspaso de la deuda que está haciendo y que hizo de los bancos hacia el Tesoro, la forma de esa deuda en letras de capitalización hace que los intereses no se cuenten como intereses, sino que se cuenten como deuda nueva. Entonces, en ese marco de contabilidad creativa, vos en realidad, en vez de pagar intereses, estás pagando nueva deuda. Por eso se llaman letras capitalizables. Sus intereses se capitalizan automáticamente. Entonces, eso en tu hojita de ruta hace que no aparezca el ítem intereses. ¿Quiere decir que no los pagás? Sí, los pagás, pero lo pagás de manera capitalizada, no de manera de intereses. Entonces, lo que hace Cristian, que es interesante, es mostrar, bueno, en realidad cómo quedaría esa cuenta si sumáramos los intereses con el nombre de intereses y no como parte de esas letras capitalizables. Y ahí compara desde abril hasta julio y dice, bueno, en abril mostraron un superávit financiero de 17.409 y en realidad con esta cuenta, digamos, con los intereses como intereses, ya deberían haber tenido un déficit y la cuenta
se repite, en mayo seguía siendo un superávit, pero ya junio y julio marca un déficit, aunque en julio, hay que decirlo ya, incluso con esta metodología de mostrarlo como letra capitalizable y que no esté dentro del ítem, bueno, ya incluso en esa cuenta les daba un déficit, pero que es mucho más profundo cuando tenemos ahí en cuenta... ¿Es de 1 billón, Cande? Sí, Es de porque 1 está billón en 800. millones. Casi 2 billones. Casi 2 billones de pesos Sí. de déficit. De déficit si se financiero. incorporara a la cuenta los intereses que el gobierno maquilla con las LECAP. Claro, y que hace que crezca mucho la deuda bruta del gobierno, porque antes se marcaba como intereses y ahora aparece directamente como una deuda capitalizable del Estado, del Tesoro Nacional. Y recordemos eso, que esta deuda ya no recae sobre las espaldas del Banco Central, Sino sino sobre el tesoro, con lo cual sale de la misma... todos. Claro, Sí. Para que se entienda, el Banco Central sería como el banco del Estado Nacional y el tesoro la billetera. Totalmente. Sale la misma, del mismo lugar sale la plata ¿sabés? para pagarle a un jubilado, a un docente, a un policía, o esta deuda inmensa que están Sí. acumulando. Hay un gráfico que muestra la inmensidad de lo que estamos hablando, que está en la placa 3, y que muestra justamente cómo va creciendo esto, porque vos, al no tenerlo como intereses y tenerlo como capitalización, muestra justamente ese cuadro donde va creciendo el costo fiscal en la capitalización de esos intereses. O sea, cuánto nos cuesta al fin y al cabo. Más allá de cambiar de cajón la deuda pública y de decirte si se llaman intereses o deuda total, el punto es, bueno, cuánto efectivamente nos estamos endeudando, y ahí está el crecimiento muy marcado entre abril y julio en estos números que marcaba... Bueno, justamente Morales. Mayans, cuando habló en la última sesión del Senado, alertó sobre el crecimiento de la deuda. Dijo Claro. que era como 80.000 millones de dólares. Bueno, yo quiero hacer foco ahí. Porque ayer cuando vi este gráfico de Buteler, hablé con mi monofuente financiera y le pregunté, bueno, en este esquema que inventó Caputo, ¿quién es la víctima del default? Porque en definitiva, cuando uno ve el riesgo país, cuando uno ve cómo evoluciona la confianza o la desconfianza de los mercados, entre comillas, y no tanto entre comillas, de los mercados con el gobierno argentino, lo que uno tiene que mirar en definitiva es el riesgo de default que tiene el gobierno de Argentina. Pero no solamente el riesgo de default, sino las víctimas del default. Recordemos que esto es deuda en pesos igual. Está bien. Con esta modificación del LELIC a LECAP, se forzó a los bancos a tomar un nuevo instrumento. Los bancos están empezando a ofrecer, como ya no le prestan al Banco Central, están empezando a ofrecer préstamos a los clientes, pero apalancados en LECAP. Claro. En el Tesoro. Bueno, yo tendría mucho cuidado con esta burbuja que está creando el gobierno de un sistema de préstamos apalancados con un instrumento que cada vez está acumulando más fragilidad, como es el instrumento del LECAP, más fragilidad para el repago, por más que sean capitalizables. Sí, y porque de hecho... esa guita, si el gobierno no va a emitir, como dice que va, que incluso Milei dijo que había que meter preso al que emita. Debería estar preso él. Debería estar preso él, pero si el gobierno esto todo lo hace para no emitir más, Sí. ¿cómo va a pagar el tesoro? Bueno, te retomo algo que se charló mucho en los bancos en este traspaso de pases a letras capitalizables, que decían, bueno, hay un riesgo asociado al tesoro. Sí, ¿Por qué? claro. Yo te decía, bueno, es deuda en pesos, o sea, en cualquier país vos la deuda en tu moneda podés emitir más y pagarla. Bueno, está la experiencia de 2019, que lo llamamos reperfilamiento, pero que en todo el mundo se llama default, que fue un default de tu propia deuda en pesos porque vos sabías que no lo ibas a poder pagar o fue parte de una negociación. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, pero el punto es que quedó un antecedente donde el Estado no se hizo cargo de esa deuda en pesos, entonces hay algún riesgo asociado que no es algo que pase con el Banco Central. Porque digo, el sistema... Lo que creo que marca Adrián es que ahora lo que hay de fondo son los depósitos de las personas. Bueno, Sí. Que con las LELIC no sucedía, digamos. No los O con- depósitos solamente, sino, a ver, cuando estalla el modelo de la burbuja subprime en Estados Unidos, lo que queda en evidencia es que había un sistema de deuda apalancada con deuda. Sí. Y que era un sistema que se había sofisticado al punto de que ya nadie podía ir al origen de la primera deuda para reclamar nada al primer acreedor o al primer deudor, digamos. Este esquema se parece mucho a esa burbuja, pero con guita pública. Claro, acá está claro que el primer acreedor es el Estado. El tema es que el Estado te puede decir, mira, no emito. Claro, y no se cae emito, no todo. pago. Entro en default. ¿Y qué pasa con los bancos que tomaron este instrumento? Porque cuando el instrumento lo emitía el Banco Central tiene recursos, entre otros la emisión, o
salir a buscar pesos con letras del Banco Central. El Tesoro tiene muchos más límites para hacer eso. Entonces, ojo porque, claro, como se le modificó el negocio a los bancos están abriendo una nueva canilla que es muy lucrativa. Ayer lo decía Roberto Navarro, pasó medio inadvertido, pero es muy importante lo que dijo. Se está creando un nuevo voto cuota. Claro. Se está creando el nuevo voto cuota del 2026, de 2027. O al menos eso se intenta. Claro, se intenta recrear, todo es tan copia de los 90, pero como farsa que habrá que ver si se llega o no se llega. Pero lo cierto es que, porque bueno, nada, los personajes de los 90 hoy están más gastados, ¿no? Y porque Menem en los primeros años de su gobierno pudo hacerse de una cantidad de dólares mediante las privatizaciones, que es lo que este gobierno todavía no está pudiendo obtener. Pero si el gobierno recrea el voto cuota, que es lo que ayer planteó Navarro al final del pase de ayer, tiene una posibilidad electoral. Porque el voto cuota fue muy efectivo. Personas que dicen, che, no me muevan la estantería, que yo tengo que pagar todavía el auto, tengo que pagar la licuadora. Se llamaba voto licuadora porque no había una cuotificación de bienes durables, caros, casas, después hubo crédito. Después sí hubo crédito, por supuesto, había crédito hipotecario. Pero el voto licuadora era el que más había permeado como comportamiento electoral. Videocasetera, licuadora. Pequeños electrodomésticos. Para mí el punto, el horizonte de esto, porque toda esta contabilidad creativa y demás es parte de mostrarnos a nosotros un superávit, pero también es necesario siempre con el único horizonte que tiene Toto Caputo, que es conseguir deuda afuera. Y parte de las exigencias que pedía el fondo era esto, que no esté endeudado el Banco Central, que esté endeudado el Tesoro y que marque en el chequeo de listas, bueno, tienen superávit. No se van a poner a ver si son letras capitalizables o no, o si hay un aumento de la deuda en pesos o no. Entonces, la orientación final siempre es esa, hay que ver si lo consiguen o no, que es lo que charlamos todos los días. En medio de crear una burbuja peligrosa. Sí. Clarísimo. Deje su mensaje en el chat de YouTube, en un rato vamos a seguir leyéndolos. Estamos con casi 4.000 votos en la encuesta y también los invitamos a participar. Queda más de media hora de pase, nos queda muchísima información, pero antes Agustín nos va a dar un consejo. Provincia Net Pagos tiene una novedad para vos. Extraes efectivo y te lo devuelven. Si estás en Quilmes, Lomas de Zamora o 3 de febrero, acércate a sus locales, extrae dinero con tu tarjeta de débito de cualquier banco o con cuenta DNI y participás del sorteo. Conoce más en promo.provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Bueno, vieron que está el meme de Lula haciendo todo lo contrario que Milei. Sí. Volvió a suceder. Así que después de esta brevísima tanda les vamos a contar cuál fue la medida que tomó el presidente brasileño y que nos hace mirar con envidia a nuestros vecinos una vez más. Pasaron, yo por lo menos la gente de mi generación, muchos años envidiándolos por el fútbol. Ahora que se nos dio vuelta eso, le tenemos que envidiar, bueno, en fin. Vamos a estar con las novedades del Garrafa, con Agustina Arredondo, los aumentos que llegan a partir de este fin de semana con Cande, tenemos más data de las internas, de lo que va a pasar en el Congreso. Bueno, todo eso y mucho más hasta las 12, no se vayan. Tenemos una muy breve tanda y ya venimos. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto. El Destape 1070. Un viernes súper. Cada tarde, mientras regresás a casa, lo importante del día está acá. Palo y Zanahoria, Mariano Martín y un gran equipo te cuentan la actualidad, pero como te pasa a vos, Palo y Zanahoria, lunes a viernes de 17 a 19 horas por El Destape. Apostar todos los días no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No te compartas los datos del celu. Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y ahora también en la app de Modo. Y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 979 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hace ya tiempo que definimos a este gobierno como crueldad de Estado. Y la crueldad de Estado se manifestó en no repartir más de 5 millones de kilos de comida que tenían guardados, en no entregar los medicamentos para personas, incluso varios que fallecieron, en la represión que hubo, por ejemplo, cuando hubo manifestación contra la ley Bases y se los trató de terroristas a los que se manifestaban. Y ayer hubo un capítulo que se supera día a día, porque ayer la crueldad de Estado fue
pegarle a jubilados, reprimir jubilados, que fueron a la puerta del Congreso, como van todos los miércoles, hace demasiados años ya, porque las jubilaciones son pésimas, hace muchísimos años, esto no es de ahora, son pésimas hace muchísimos años. Pero fueron a manifestarse ayer en un día puntual porque el Congreso votó un aumento que no va a generar enormes jubilaciones, van a seguir siendo pésimas, pero van a ser menos pésimas de lo que eran hasta ahora, si es que se aumenta. Y el presidente Javier Milei dijo que va a vetar ese aumento porque le destroza su superávit. Claro, su superávit está basado en no aumentar jubilaciones, más del 30% del superávit se explica por eso, y porque no se dijo de dónde se va a sacar la plata para aumentar la. El Destape 1070. Minutos para el mediodía, 28 minutos cargadísimos de información hasta el final de este pase. Recién me acordé en la tanda, porque ustedes les voy a contar un poco de la trastienda. Nosotros traemos nuestros temas armados, porque desde la tarde anterior estábamos compartiendo material, viendo. Ahora, hay veces que pasa algo que nos hace acordar algún dato que nos contaron, alguna cuestión y que quedó medio perdida y la traemos así improvisadamente. Entre las múltiples internas del gobierno apareció una nueva. Entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es una figura de la cual se está hablando muy poco, teniendo en cuenta que es una persona con un juego de poder propio. Dentro de esta interna de la derecha, cuando hablamos de, bueno, está Milei, está Macri, está Villarroel, Bullrich también tiene el mismo peso específico que cualquiera de ellos, más allá de que ahora está quizás en un rol un poco más subsidiario. Y tiene su guerra propia también. Tiene su propia guerra, tiene su propia estrategia de poder y tiene su propia respaldo en los poderes fácticos y en grupos con intereses muy concretos. Y Santiago Caputo, que no encuentra interna, ve una interna y la abre. Él entra en todas. Sí, no se cuida en ese sentido. ¿Por qué? Porque uno de los factores que pasó quizás más desapercibido de la reforma del sistema de inteligencia que armó Caputo, junto con Juan Carlos Vilas y con otro grupo de gente, fue que todo el sistema de inteligencia nacional, el presupuesto de todo el sistema de inteligencia nacional iba a estar en manos de la CIDE. El sistema de inteligencia nacional tiene a la CIDE, que es la que hace inteligencia estratégica, básicamente que no te hagan inteligencia a vos otros países y cuestiones muy puntuales, en teoría, sobre cuestiones geopolíticas. Y después está el sistema de inteligencia militar, que se encarga de lo que su nombre indica, de estar atentos a las capacidades de otros países y demás. Y la inteligencia criminal, que es la que se encarga de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y demás. Esta última en manos del Ministerio de Seguridad. Pero claro, el presupuesto ahora está en manos de la CIDE, con lo cual para comprar equipamiento, es equipamiento muy costoso y con proveedores muy específicos, ahora Bullrich tiene que pedirle permiso a Caputo. Claro. Y los proveedores históricos de Patricia Bullrich, digamos que Bullrich le viene comprando siempre al mismo desde hace mucho tiempo, y algunos hasta no saben si trabaja para el Estado argentino y le compra a esos proveedores, o trabaja para esos proveedores y tiene una oficina en el Estado argentino, no son los mismos que maneja Santiago Caputo. Pero pará, me acordé yo ahora algo de lo que decís. Esta es la parte más interesante. ¿Viste que Victoria Villarroel pidió prisión para todos los montoneros esta semana? Sí. Hay quien relacionó ese pedido de prisión para todos los montoneros con la compra de pertrechos. Pero, Con la compra de pertrechos. Al final lo que quieren todos es salir de shopping. Del Ministerio de Seguridad. En realidad lo que me dijeron es, me parece que Villarroel sale a rasparle un negocio a Bullrich con la compra de pertrechos. Ahí asocié, claro, hay una persona que tiene origen militante en Montoneros, que hoy se dedica a eso.
Y que tiene un vínculo histórico con la compra-venta de pertrechos desde de este Bullrich. humilde lugar, y aunque no estoy acostumbrado a dar consejos que no me pidan, y definitivamente este no me lo pidieron, que hay negocios para todos. No se peleen por eso, por muchachos. supuesto, pero me hay pare- para todos. pero, hay para todos. Hay gente que ve la política con un nivel de sofisticación y de complejidad que a veces excede la realidad, digamos, ¿no? Que ve conspiraciones en todos lados. Así es. Bueno, una de esas personas, que es muy entretenido hablar porque te cuenta casi una novela de cada episodio, de cada declaración, pero dice: ojo que Bullrich, cuando pide la prisión de los montoneros, no le apunta directamente Villarruel. De los montotoneros. De los No me imagino a montoneros. Bullrich. No solamente. Montotonero muy bueno. No solamente está apuntando a Bullrich por su pedigrí histórico, digamos, tiene un origen militante en una agrupación cercana a Montoneros. Tampoco es contra Schiaretti. Tampoco es contra Schiaretti, que está ahí charlando con Lilita una opción electoral. Otro día lo contamos. Para eso también hay para todos. Ahí también hay para todos. Sino que puede estar apuntando a un vínculo económico. En fin. Ojo, el dispositivo que rodea a Villarroel también participa de ese negocio. Sí, pero por supuesto. El dispositivo que rodea a Villarroel participa del negocio de la compra y venta de pertrechos. Y ojo con el carpetazo que tiró la diputada Arrieta esta semana respecto a cuentas offshore vinculadas a personas que participaron de apropiaciones, no solamente de personas, sino también de bienes durante la última dictadura, porque ahí hay Olivera, el papá del cura. El papá del cura fue parte de estos grupos de tareas que, además de desaparecer gente, le robaban a esa gente y lavaban dinero. Yo lo conté y ahora cuando empezó el apareció escándalo. en la denuncia de Arrieta el hijo, el cura Olivera, como titular de una cuenta offshore en Estados Unidos. Vos sabés que a mí una de las cosas que más me impresionó del método del genocidio fue que cuidaban las finanzas. Muchísimo. Y había un militar, Lenny Sánchez Reise, que externalizó ese método con la contra nicaragüense. Y creó un sistema de lavado en Miami que sirvió para financiar a los genocidas prófugos. Bueno, de ese dispositivo se supone que participaba el papá del cura. Y una de las sospechas que hay es que ese dinero haya financiado alguna de las campañas de los diputados. 4 años. El papá del cura estuvo prófugo 4 años. Y que haya no financiado. es barato, estar prófugo 4 años. Por supuesto, acusado de crimen de lesa humanidad. Bueno, nada, se sospecha que algunos de los diputados que formaban parte de estas visitas, que no eran solo visitas, sino parte de un plan más amplio de impunidad, fueron financiados en sus campañas políticas para hacer esto justamente con este dinero, con guita robada a desaparecidos. Cambiemos de tema porque la verdad que... ¿Tenés algo más edificante? No, al contrario. ¿Cómo es peso ese tema? Al contrario, Agustina trae información sobre el tema de salud. Sí. Lo habíamos charlado más temprano con el tema de medicamentos, lo podemos repasar porque hay gente que entró en la mitad del pase y, como decía Adrián, el gobierno se encargó de no explicarlo bien, porque es tan terrible la decisión que tomaron que tratan de disimularla, no lo comunicaron, pero también de otros conflictos que están apareciendo en ese rubro, ¿no es cierto, Agustina? Sí, porque la motosierra también pasó por la salud, digo, más allá de que no degradó el Ministerio de Secretaría como había hecho el macrismo, así todo se está viendo el ajuste, sobre todo en cuestiones importantes que tienen que ver como, por ejemplo, el INCUCAI, ¿no? Y es en ese contexto también que se dicen estas cosas que tienen que ver con los medicamentos, concretamente a lo que se estaban refiriendo en ese tape del que hablas que habían pasado más temprano, es esta medida del PAMI. Nosotros le preguntamos al PAMI, bueno, ¿qué es en realidad lo que hay atrás de esto? Y ellos explican que los pacientes oncológicos tienen un 100% por lo general de cobertura de medicamentos y que lo que hicieron, como también estaba comentando más temprano Adri, fue reforzar esos requisitos y puntualizar cuáles son los casos entonces en los que van a poder acceder al 100 y sacaron también algunos medicamentos que estaban en la lista. Pero bueno, como decíamos, esto está también enmarcado en un contexto más grande de ajuste. Algunas de las dependencias que tuvieron más ajuste fueron justamente las que dependen del Ministerio de Salud. Claro. La más dura, por ejemplo, fue para el Instituto Nacional del Cáncer, que redujo una cantidad de empleados en un 4,7%. La casta de los pacientes oncológicos. Sí, bueno, el INCUCAI, también la casta de los que reciben trasplantes, y la ANMAT,
1,1, o sea que tampoco estamos seguros de qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que... Con la ANMAT hay algo que sirve para recalcar algo que decimos siempre acá, que es que cuando hablan de desregulación, en realidad hablan de regulación a favor de alguien, porque la ANMAT fue justamente la oficina que decidió hacer de venta libre estos medicamentos que venimos comentando. Es decir, no desarmaron la ANMAT, la dejaron ahí, ya no se ocupa de controlar que las cosas que comemos y nuestros medicamentos sean tan buenos, pero sí se encargan de velar por los negocios de los laboratorios. Claro, porque sobre todo fueron antibióticos, antiparasitarios, corticoides, ibuprofeno y omeprazol los que dejaron de tener esta cobertura del 100% y son los más vendidos también, sí, claro, ¿no? Bueno, es esto también que decía Feynman, bueno, no debe ser que lo están los jubilados regalando a sus familiares. Pero bueno, después también lo que está pasando, como decíamos antes, es que está aumentando la conflictividad social, sobre todo en el Garrahan, que esta semana tuvimos un abrazo, el segundo en lo que va de agosto, en solidaridad, y el próximo miércoles 4 de septiembre va a haber un paro. Tengamos en cuenta que igual se va a dar atención prioritaria, como suelen hacer con este tipo de medidas de fuerza siempre los trabajadores, pero hay que tener en cuenta que el Garrahan depende un 80% de nación y un 20% de ciudad, entonces sobre todo apuntan a eso. Ahí tenemos un tape que explica cómo están viviendo los trabajadores del Garrahan en este momento, con salarios por debajo de la línea de pobreza. Veámoslo. Y bastante desesperante la situación de los trabajadores en este momento, ya que los sueldos, la mitad de los sueldos están congelados desde octubre, porque eran sumas adicionales que no se actualizaron, y el resto fueron paritarias, muy por debajo de la inflación, lo que hace que hoy un profesional médico que necesita 15 años de formación para poder ingresar al hospital esté en un sueldo inicial de 900.000 pesos, un radiólogo, un perfusionista, enfermería que está en el tramo técnico, por no estar en el tramo profesional, no son licenciados, están en 600.000 pesos, un administrativo en 500.000. Esto fue, reconocido, es reconocido por las autoridades del hospital, que llevaron el reclamo al Ministerio de Salud. Nosotros también enviamos notas al Ministerio de Salud y a Economía. Se reconoce que 1.700 trabajadores de los 4.200 de planta permanente están por debajo de la línea de pobreza en nuestro hospital. Bueno, ahí estábamos escuchando a Norma Lezana, que es la secretaria general del gremio de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Y escucharon eso, ¿no? O sea, está hablando de un salario que está por debajo de la canasta familiar oficial de 700.000 pesos. Esa es la situación en la que están hoy los médicos que se ocupan de la salud de los niños. Estamos hablando de una situación grave. Y como decíamos antes, y también vos mencionabas hasta cuándo se va a tolerar esta situación, si es que los espejitos de colores del gobierno están en algún punto corriendo la discusión de los derechos que se están recortando. Y al respecto también Norma decía esto, ¿no? Que estamos en una catástrofe social. Teníamos Quedó claro que el ajuste no va a pasar fácilmente en el hospital, no vamos a dejar que se caiga el hospital Garrahan, pero lo cierto es que si se cae el equipo de salud, se cae el hospital Garrahan, y esto sería una pérdida enorme en lo que es el derecho a la salud de la población más pediátrica. Nos pondría en un retroceso tremendo. Es una situación, nuestro país comparado con otros países de la región cuenta con estos sólidos equipos altamente capacitados para resolver problemas de alta complejidad que salvan vidas. Un niño, niña, adolescente con una enfermedad hepática terminal requiere un trasplante para su sobrevida, y eso hoy en día es posible para los pacientes más vulnerables.
Y bueno, después por otro lado también vieron la noticia de este miércoles que no se realizaron stents, Así ¿no? es. A raíz de la Paro de medida... intervencionistas. Sí, el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas también. Y tiene que ver con esto, ¿no? También está llegando al sector privado, porque hay un tema de insumos también que están faltando. Bueno, nosotros tenemos una nota de Jimena Luz Figueroa del Destape que explicaba esta cuestión, y los médicos que ella entrevistó hablaban de una tormenta perfecta, ¿no? Porque el tema es que los honorarios médicos están casi sin aumento, los insumos biomédicos tienen un aumento casi de un 800 a un 900%, lo mismo con los insumos farmacológicos, o sea, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la anestesia y demás, de un 1500%. Entonces, esa es la situación en la que está hoy el sistema de salud. El tema de los intervencionistas también ayuda a entender la dinámica del gobierno de nuevo. Ese paro se había anunciado hace un mes y medio, lo habíamos comentado acá y dijimos, se anuncia con tanto tiempo porque lo que quieren es negociar. Están diciendo, miren que tenemos un mes y medio para llegar a un acuerdo. Y el gobierno no se movió en ningún momento para tratar de desactivarlo y se llegó al punto que finalmente terminó ejecutándose esta semana. Es que hay diálogos que ellos no abren precisamente porque no los quieren abrir, y más allá de que se den estas medidas, el Garrahan también es lo que estábamos diciendo, se hicieron 2 abrazos, estaban esperando, hablaban también de que habían intentado comunicarse con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Salud, pero no hay diálogo, es lo que decíamos antes también con el recorte de las políticas de género, cuando les consultábamos, el ajuste no les va a alcanzar la plata para terminar el año. El interés no está puesto ahí. ¿Sigue siendo ruso el ministro de Salud? Sigue siendo. Sí, sigue siendo. No volvió a mostró la cara una vez, dijo un par de pavadas en la entrevista. No, pero en realidad es Lugones, ¿no? El ministro. Claro, el verdadero ministro es Lugones, los dos igual muy relacionados con el negocio de los laboratorios y de las empresas. Pensaba, no están abiertos los quirófanos para los pacientes. Pero la política mantiene los quirófanos abiertos. Acabamos de ver un tuit, Fer, que rompe alguna de las pocas certezas que había hacia el interior de la interna peronista. Porque una de las pocas cosas que estaban claro era que el pacto entre Massa y el Patria seguía sólido. ¿Qué pasó? Sí, bueno, Guado de Pedro acaba de tuitear, el senador, respondiendo a algo que escribió hoy Marcelo Bonelli en el Panorama Económico de Clarín. Dice, quiero desmentir las afirmaciones en Clarín del periodista Marcelo Bonelli. No soy candidato a la Corte Suprema, ni nada parecido. Tanta creatividad me sorprende, y acá viene el dato político para la interna del peronismo, que dice, tampoco hay funcionarios kirchneristas en el gobierno de Javier Milei. Si alguno continúa en el cargo, tal vez deberían consultar al Frente Renovador, esto ilustrado con una foto de Bonelli y Sergio Massa. Aparece hay que agregar algo, perdón, quiero agregar algo a esto. En la nota de Bonelli en ningún momento nombra al Frente Renovador, ni a Massa, ni al masismo. Por eso toma relevancia. No, pero porque está bien, porque respeta la fuente, está correcto. El título de la nota es la negociación. Pero buen Photoshop, A ver. Buen Photoshop, digo. La verdad que es llamativo. El diseño gráfico es mi pasión. Sí. Porque, como decías, Nico, estaba la idea que Cristina y Massa seguían manteniendo muy fluido contacto, que se veían semanalmente, que seguían coincidiendo y seguían manteniendo su alianza política, y que salga Guado, que sabemos que, bueno, es muy cercano a Cristina, a poner a Massa como un aliado de Milei, o que mantiene funcionarios en el gobierno de Milei. Acabo de mandarle el mismo mensaje hace 10 minutos, cuando llegó este tuit, a 3 fuentes, una del Frente Renovador, una del Instituto Patria y otra que forma parte de esa interna sin ser de ninguno de los dos grupos. El mensaje era sencillo, ¿se rompió algo? Y la respuesta fue la misma en los 3 casos, sí. Claro.
Ahora cuando termine el pase en un rato voy a ponerme a llamar por teléfono. Acá, a ver para qué enterarme pasó, más. ¿no? Sí. Mañana a las 7 de la mañana Palermo busca. Claro, está muy bien. Y luego el especial de los sábados, seguramente haya más información con el correr de las horas. Les había prometido, no sé si quieren agregar algo más de esto. No, porque la rosca hoy se traslada también a Casa Rosada, digamos, va del Patria al Congreso, del Congreso a Casa Rosada, hay rosca de Palacio en todos lados. 18:45 hay una reunión de Javier Milei, novedosa, porque hasta acá no presidía las reuniones de rosca política. Es la primera vez que el gobierno usa el ancho de espadas, para ponerlo ahí en Es el propio Milei tratando de ordenar a la tropa legislativa que involucra a los legisladores del PRO. Y es en y un respuesta, invitado- perdón, es en respuesta al pedido de Macri, o sea, a esta Es última parte de las conversaciones de cena Macri. milanesas. Es parte de las milanesas y las entrañas. Pero eso no quiere decir que haya un interbloque, que es lo que quiere Milei y no quiere Macri. Ayer el gobierno salió a operar que podía llegar a venirse un interbloque. Macri no quiere saber nada porque le licúa al PRO. El PRO tampoco quiere ser parte de este cachivache. O sea, realmente, el mismo gobierno, digo, vos tocas un despacho y te dicen, perdón, pero el Congreso está lleno de nuestro, que son todos, así lo definen, oligofrénicos, te dicen. El mismo gobierno habla así de sus diputados. Imagínate lo que dice Macri y el PRO. No quiere saber nada. Que es compatible con las metáforas que suele usar el presidente, ¿no? Muy Que- El dato matemático es que con la salida de Arrieta quedó en 37 diputados el bloque de la Libertad Avanza, mismo número que el PRO, con lo cual, si no hay un acercamiento que baje las tensiones entre los dos bloques, que sume también a estos votos que quedaron sueltos con Sago en el medio y demás, lo que estaba en riesgo era la condición de segunda minoría de la Libertad Avanza, que le permitiría al PRO robarle lugares en comisiones, contratos y Claro, demás. bueno, yo te quiero agregar algo. Hoy hay un invitado muy especial en la Casa Rosada y es Oscar Sago. Exactamente, ese es el Que punto. él tiene un bloque chiquito de tres diputados. Recordemos que Sago se fue, lo expulsaron, qué sé yo, de alguna manera, que se llama MID. Hoy vuelve a la Casa Rosada. Habló primero por teléfono con Milei. Milei lo llamó, lo convocó. Le pidió, entre otras cosas, que el MID no se convierta en el hospital de los heridos de la Libertad Avanza. Le dijo, che, que Arrieta no vaya para allá. Que si se va Bonacci no vaya. Que Pagano tampoco. Todavía no los expulsaron a Bonacci y a Pagano. Pero- Se está revisando, porque Santiago Caputo la línea que bajó es látigo en la espalda. El tema es que empiezan a perder, la sangría de diputados los empieza a dejar en un lugar de muchísima debilidad si siguen perdiendo. Bueno, se rumoreaba de un interbloque entre los de Sago y el PRO, que también era otro problema para Milei y para Libertad Avanza. Eso quiso desactivar Milei con Eso, esta llamada. Lo llamativo, y esto es el dato político, es que lo corren a Francos, lo Claro. corren a Santiago Caputo también. El que toma la lanza acá llamativamente es Javier Milei, que siempre quiso estar alejado de O esto. Dijo, Karina. yo, Bueno, no, tampoco, es Javier Milei, porque Sí, dijo, pero, yo Roja no. pará, porque va a estar Martín Menem. Martín Menem Claro, es exacto. el triángulo de hierro de Karina. Claro, ahí está Karina. Claro, y Sago con Martín Menem están peleados a muerte, Claro, con lo cual va. ahí Milei de alguna manera por primera vez saltea a la hermana o algo por el por estilo. lo menos busca estar por encima de esas disputas Claro. entre Santiago Caputo, Karina, Martín Menem y otro. Una cosa, los números entre el PRO y la Libertad Avanza llegan a 74 diputados. En este momento, 74, que si le sumás a los de Sago y demás, estás en 81. Está a 5 o 6 diputados de la mayoría de 87. de la minoría. De bloquear los dos tercios. De bloquear los dos tercios, los dos 87. tercios. Así es. Eso lo puede aportar Pichetto. Pero Pichetto en este Pichetto momento no no, va, está, no quiere Anoche en la cena de ADEPA le preguntaron a Pichetto qué haría él en un eventual escenario de juicio político, porque la Cámara Iniciadora, está bien, la Cámara pero, Iniciadora es diputado. sí, pero hoy en día el escenario de dos tercios al gobierno le preocupa más por darle vuelta a vetos y DNUs que por un juicio político. Bueno. Y para darle vuelta a vetos y DNUs, Pichetto en este momento está con todos los pies Pichetto adentro dijo, del plato opositor. Vemos digamos. proyecto por proyecto. Veto Vemos parcial proyecto por por veto proyecto. parcial. Claro, vemos proyecto por proyecto, el CBU está ahí, siempre disponible. Vemos proyecto por proyecto. El proyecto de el juicio político al presidente no tiene estado parlamentario, dijo. No, claro. Claro. ¿no? Y no Es lo un va a tener. institucionalista, dijo, si no Y está- no lo va a Si no tener en está. el corto plazo. Les había prometido una de Lula, el anti-Milei, como los memes Evil Milei en negativo, porque el anuncio que hizo hoy Lula, bueno, ¿qué más decirles? Gas para todos. Brindará garrafas de manera gratuita a 20 millones de familias de bajos recursos que no tienen acceso a la red de gas natural. Una inversión de 2.500 millones de dólares. Llora Toto Caputo cuando ve toda la plata que gasta Lula en las pobres. garrafas de los pobres. No, llora la gente que tiene que pagar la garrafa acá. Eso desde ¿Y ya. el superávit, eso desde Lula? ya.
Lo tiene igual, Sí, ¿no? tiene. Lo tiene. No, porque Tiene digo, unas ¿verdad? reservas interesantes. Pero Hacemos un poquitito de zapping, vamos a ver algunas pantallas ahora en el final del pase, si les parece, porque ha habido también muchísimo material. Y ahora arrancamos con Feynman, Rossi y Novarecio, que la estaban pasando bien, se estaban riendo un poco. Compartámoslo. Ayer hiciste echar a un senador en el bloque. Vos, fue culpa tuya. La venganza Es verdad. de Feynman. La verdad es la verdad. Porque Sí. él lo hizo echar a Caragosian. Claro. Y Laje, y antes a Sago. Sí. O Y sea, Laje lo hizo echar al secretario de Trabajo, ¿se acuerdan acá? Exactamente. Yo no he echado a nadie, al final soy el más bueno de todos, sépanlo. Omar Yassi, sí. Yo soy el más bueno de todos. Te manda saludo Cuña Olivarón. Un saludo al biólogo. No. Terrible. Chicos, eso salió al aire. Terrible. Soy el más bueno de todos. No. ¿Hacen la lista de cuántos funcionarios se cargaron cada uno? No hay cuarto poder igual. Igual es injusto que no le hayan adjudicado a Novarecio el despido del secretario de culto, ¿eh? Porque Novarecio militó El ese. anterior, el claro, neuquino. militó ese despido. Sí, se perdió la parte de civilización que le agregaron Sí. ahora a la secretaría. No sé si eso se lo habían contado, No, ¿no? lo que pasa es que, bueno, es el riesgo con este gobierno. Echan uno, pero el que viene no es mejor. No, claro. Y ese es el riesgo del juicio político Claro, también. echan uno, pero el que viene no es Che, mejor. ¿eh? Acá dice karatecas al rescate. ¿Qué es eso? Tengo miedo, a ver. Ahí. A ver, ahí vemos una imagen de una cámara de seguridad, a lo que parece ser un robo. Están, claro, salía del club, se meten en el club para evitar que los roben. Ahí están avisando algo, entran los ladrones al club. Nos están siguiendo, dice, ¿no? Claro. Sí, nos vienen... salen los fueron a buscar a los karatecas. No, espectacular. Claro, estaban entrenando ahí. Yo haría lo mismo, ¿eh? Vamos a buscar a los karatecas y a los boxeadores. Claro. Que nos defiendan ellos. Y salieron los karatecas. El salieron que los salió karatecas. primero salió muy decidido. empoderado. Podría ser un corto esto tranquilamente. Sí. Totalmente. Imagínate. Akira Kurosawa, Sí, en el tal cual. conurbano. Qué lindo. Bueno, y se fueron los ladrones Sí, se nomás. fueron, ¿tú qué van a hacer? Además eran un Esa es la montón estrategia de de defensa. karatecas. Che, el otro día Navarro nos contó que supuestamente había una crisis entre Yuyito y Milei. Eso nos pasa por que Navarro venga a contar esas noticias en vez de Franco Formoso, que es un especialista, porque lo salieron a desmentir. A Navarro, que todos estos años, de cuando habló de economía, La nunca lo propia pudieron Yuyito, desmentir, hablando de política, no lo pudieron desmentir, se metió con Yuyito y Yuyito... Se metió en el mirá medio del cómo lo- amor. Sí, es así. A ver. Bueno, les quiero decir algo. Habla el No país. inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya, Javier y yo. Ya estamos casados. Fuerte. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida. Es para toda la vida. Así que, por favor, no se malgasten en tirar mala onda. Pero a porque Karina no la invitaron al existe, casamiento, ¿no? No No nos me la entran perdí la las fiesta. balas, Mala onda. gente. ¡Viva el amor! Así que, bueno, ¿les quedó claro? Bueno, y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo. Bueno. No es por desconfiar ni de Dios ni de Javier, pero papeles siempre, Yuyito. No, tal, sí, sí. Papeles Pero siempre. aparte, si no le invitaron a Si no, Karina, hay- no. Para Karina no existe Sí, entonces. Ese matrimonio. Qué no existe. revival de los O sea, 90. Navarro Todo el casó, mundo los casó, se casaron por Navarro, por culpa de Navarro. por Navarro. Después Sí. le dedicó el escote, que eso a mí me impresionó un poco. ¿Cómo? Es ¿Cómo, 90, perdón, todo es cómo? muy 90. En esta misma declaración de amor le dijo, le dedico mi escote a Jabo. No, yo he escuchado de dictaduras exóticas, no sé. te También fue con dedico la campera de cuero, un premio, ¿no? Sí. te dedico Para- un libro, pero Fue te con, dedico el con la escote. campera como Con si la se hubiera chaqueta. quedado en No usa la perfume, casa. Javier. Confirmó que Milei no usa perfume. Che, yo como acreditado en Casa Rosada, si hay un casamiento, deberían invitarme, ¿no? Digo, Y Acreditado en el Sí. casamiento. ¿Adorne Sí. habrá Tenemos ido? los chismes. debería ir. ¿Adorne habrá ido? Adorne, debería haber ido. ¿Negrete? Javier Negre. Hace rato que no aparece. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, desde que apareció un chico que militaba el nazismo, que lo mandó a la derecha a diario, Sí. que él ahora es el dueño, no apareció más. De que acá en el Destape contamos eso, no apareció más Javier Negre, por suerte. Pero pará, esta semana estuvo en Córdoba. Sí, también estuvo en México. Está dando vuelta. Ah, estuvo en Córdoba. Ah, vos estás diciendo que se juntó con un... Caramba.
También hubo una novela esta semana con el Kun Agüero que empezó después del partido en el que Boca queda fuera de la Copa. Él estaba formando parte de un stream y llaman para sumar a otro streamer que es Davo, que es un pibe que habla de fútbol muy Davo hincha de se Boca. dice. Y él le dice, disculpame, acaba de quedar Boca afuera, no tengo Qué lástima ganas que de Boca quedó sumarme. fuera. No tengo ganas de... Eso diría Cristina. Pero a partir de ahí, como que el Kun se victimizó, me persiguen por no ser entendí, no Cuca. Ya está, Kun, sé feliz, sos millonario, tenés una familia hermosa. Basta, loco, basta. La gente que viene acá de Davo, o sea, puede quedarse como también pueden irse, o sea, que tampoco pasa nada. Así que con él está todo bien. Acuérdense, solo digo, acuérdense, qué lindo ahora. Aparte sacan los clips, los que sacan clips de lo que ustedes quieran, es terrible. Me encanta como, porque con esto que pasó, vinieron los K, por decirlo así, todos los K, periodistas K, a bardearme, cuando son los que menos pueden hablar, cómplices todos de la corrupción y choreos que llevan años destruyendo el país y lo que menos tienen que hacer es hablar. Increíble. Pero bueno, así está Argentina. Así está el país. Bueno. Así está el país. El diagnóstico de Kun Agüero, ¿no? Lo que necesitábamos, lo que nos hacía falta. Kun Agüero de gran relación con el presidente de la Nación, Javier Milei, de diálogo y con constante el negocio también. del Assad. El papá del Kun, Además. muy interesado en esa. Y de la evasión, ¿no? Es otro adorador de la evasión ya que estamos, como Milei. Igual me parece que al mejor del mundo también le cabe esa, ¿eh? Me parece, al mejor del mundo. Pero no sale a... Uno puede pensar lo que quiera. Me parece que la dudo que mitad esta gente del Kun- piense mucho en lo que pasa Un en la límite, Argentina. Murano, tampoco. un límite. tío. Un límite se llama Con Messi. el campeón del Hoy vino con la ametralladora, Murano. Puede decir tema que el es- campeón del mundo va de como quiere. Un límite. Un El que límite. es campeón del mundo va como que... Claro, el Kun no es campeón del El mundo. No, el Kun no es campeón del mundo. El Kun no es campeón del mundo. Nos quedó alguien Ni para de repartir. América. Hay justicia. Nos queda todavía Es que que ya para estamos en repartir. el horario de verdad desafilada, chicos. Ah, está bien. es Listo, verdad. entonces Se raspa gente. Ya es su programa, todo, ¿verdad? todo tuyo, A Murano, esta ya hora se está. raspa gente. Ya ¿no? está. Llegamos al final del pase, señoras y señores. Le dejamos a Murano las 2 horas para que raspe y corte Nos raspamos entre nosotros, como arrancamos corresponde. raspando Vas a tener a Santa Rosa de invitada, Sí, me parece. En cualquier momento. Yo me voy a ver Vamos si a llego a dedicar- casa antes de que se largue. ¿Me dejas una venta breve? Sí, claro. Vamos a dedicarle buena parte del programa a la ciencia. Hoy está Bien. previsto una jornada Sí, claro, acá de en el- visualización de el vaciamiento que está sufriendo la ciencia. Vamos a hacer un momento especial con muchos científicos que nos vienen a contar en voz propia qué es lo que pasa con la ciencia en Argentina y bueno, por qué hay cosas que se rompen que no tienen repuesto. Bien, quédense entonces para ver verdades afiladas. Mañana desde las 7, Palermo-Wuhan. También los invito a sumarse al fin de semana del Destape y a continuación el especial de los sábados con Fer Sibeira. El combo de los Y hoy de sábados a la 19 a mañana. Hoy es 19-21, Argentina Política Claro que con sí. John Eguier. Pueden entrar al Destape web Pueden leer permanentemente el y Destape apreciar web. el trabajo que hacen Agustina, Adrián, Laura y todo el equipo de la redacción tan extraordinario. Acá yo abro Instagram y me aparece ella siempre, así Sí, que la sí, con pueden camisetas de conocer. fútbol, con esa camisetas de Es la fútbol. influencer del grupo. Recomiendo tantas cosas que no me dan abasto. No me ¿Te dan- das cuenta? Así estamos. No llego a seguirla. Así estamos. Gente, el lunes nos reencontramos acá en el pase desde las 10 de la mañana con Roberto Navarro, por supuesto. Que tengan todos un excelente fin de semana y bueno, pásenla bien. Chau, chau. Chau, chau.